One Piece. Rinnegan es mi dedo dorado. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 106. El objetivo de disuasión se había logrado, y Chiga no quería perder más tiempo con esta gente. Llamó a Khalifa y Ain, y luego se dirigió al salón principal del cuartel general. La gente detrás de él intercambió miradas, y finalmente, Miauk fue el primero en seguirlo. Los demás no se demoraron y lo imitaron, abandonando el puerto. Al llegar a la sala de conferencias, Chiga se sentó directamente en la cabecera de la mesa, con una pierna cruzada sobre la otra, esperando que los 7 señores de la guerra tomaran sus asientos. Khalifa y Ain estaban a ambos lados de él. Normalmente, a Chiga no le importaba esta situación que estuvieran de pie mientras él estaba sentado, pero hoy le pareció extraña. Lo incomodaba un poco. Así que Chiga simplemente los hizo sentarse en la misma silla que él. El asiento de la cabecera era lo suficientemente amplio para 3 personas. Khalifa y Ain parecían un poco avergonzados, pero ante la firme insistencia de Chiga, se sentaron a regañadientes a su lado. Cuando los 7 señores de la guerra entraron y vieron a Chiga, las comisuras de sus labios se crisparon inconscientemente. Doflamingo, sin embargo, lo encontró bastante normal. A él también le gustaba holgazanear de forma extraña. En cuanto a Onigumo, actuó como si no hubiera visto nada. Después de todo, ¿qué almirante de la marina no tenía algún que otro hábito excéntrico? Una vez que todos estuvieron sentados, Chiga golpeó ligeramente la mesa con el dedo. Los de abajo permanecieron sentados en silencio, esperando. Nadie se atrevió a hablar primero si Chiga no lo había hecho. Después de un rato, se escuchó la voz baja de Chiga. Desde el día en que te uniste a los 7 señores de la guerra, deberías haber comprendido tus responsabilidades. Ser un pirata legalmente reconocido conlleva obligaciones, ¿verdad? Los señores de la guerra asintieron en silencio, pero un rastro de desaprobación aún se reflejaba en algunos de sus rostros. Por supuesto, entendieron lo que Chiga estaba diciendo, pero comprender y cumplir eran 2 cosas diferentes. Incluso durante la posterior guerra de Marineford, cuando realmente se los necesitaba, la mayoría de ellos solo fingieron luchar y no dieron todo de sí. Chiga observó sus rostros y comprendió lo que pensaban. Para ellos, el título de señor de la guerra era principalmente simbólico. Hacían lo que les venía en gana, sin importar el acuerdo. Aparte de honrosas excepciones como Jinbe y Miauk, algunos incluso usaron su título para llevar a cabo crímenes mayores. Algunos prácticamente gobernaron naciones. Chiga ciertamente planeaba abolir el sistema de los 7 señores de la guerra, pero aún no era el momento oportuno. Hasta entonces, el sistema debía mantenerse. Eso no significaba que pudieran vivir cómodamente mientras tanto. Chiga pretendía darles una advertencia clara. Debían ganarse los beneficios que recibían. Pensando en esto, Chiga volvió a hablar. A partir de este mes, cada uno de ustedes debe eliminar al menos 4 tripulaciones piratas al mes. Entre ellas, debe incluirse un capitán pirata con una recompensa de al menos 80 millones de bayas. Si fracasan, se retirarán voluntariamente de los 7 señores de la guerra. No subestimes los 80 millones de berries. Esta no era la época en la que las recompensas superaban rutinariamente los 100 millones. Vale la pena recordar que la recompensa de Crocodile solo había sido de 81 millones antes de unirse a los Warlords, aunque esa cifra subestimaba severamente su fuerza real. En resumen, los piratas con recompensas superiores a 80 millones de berries todavía se consideraban una amenaza importante. Al escuchar la exigencia de Chiga, los 7 señores de la guerra fruncieron el ceño. Este requisito no formaba parte del acuerdo original. Aunque cazar tripulaciones piratas era relativamente fácil, inevitablemente generaría más conflictos con otros piratas. También los vincularía más estrechamente con los marines, y en cuanto perdieran su título de señor de la guerra, se convertirían en blancos predilectos para las represalias. Sin embargo, al recordar lo sucedido con Doflamingo, nadie se atrevió a hablar primero. La atmósfera se volvió sofocantemente tensa. Una gota de sudor frío rodó por la frente de Onigumo. El almirante de flota Sengoku no había dicho nada sobre este requisito. Chiga estaba hurgando deliberadamente en un avispero. Pero Chiga permaneció sentado allí tranquilamente, como si no hubiera sido él quien había lanzado esa bomba. Al ver la falta de respuesta, Chiga se impacientó.
dijo con frialdad. Bien. He dejado clara mi postura. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién se opone? Esta vez, Moria no pudo contenerse. Prefirió quedarse en su sombría guarida trabajando con zombies y odió salir de allí. Finalmente habló. Vicealmirante Kirin, esto no parece coincidir con el acuerdo original, ¿verdad? ¿Nosotros? Zumbido. Una poderosa fuerza gravitacional arrancó a Moria de su asiento hacia Chiga. Entonces, en un instante, una fuerza repulsiva lo estrelló contra la pared. Toda la secuencia ocurrió tan rápido que, aparte de Miauk, nadie tuvo tiempo de reaccionar antes de que Moria se incrustara en la pared. El rostro de Doflamingo palideció. Nadie entre los presentes conocía mejor esa técnica que él. En la isla, ese movimiento lo había derrotado por completo. Verlo de nuevo hizo que su cuerpo se tensara instintivamente. Doflamingo, siempre bien informado, ya sabía que esta habilidad provenía de los ojos de Chiga. Su Rinnegan. No pudo evitar mirar a Chiga a los ojos, pero Chiga solo sostuvo su mirada. Chiga lo miró con frialdad e indiferencia. En ese instante, Doflamingo sintió como si le hubiera caído un rayo. Bajó la cabeza de inmediato y no se atrevió a hablar más. En ese momento, Moria salió arrastrándose de entre los escombros, temblando. Miró a Chiga, completamente incapaz de comprender lo que acababa de suceder. No había podido resistirse en absoluto. Chiga avanzó velozmente. Al instante siguiente, se paró frente a Moria, mirándolo con frialdad. ¿Alguna objeción más? Moria se estremeció violentamente y sacudió su enorme cabeza. No tenía más objeciones. Moria había cedido, pero Hancock ya no podía permanecer en silencio. Desde el momento en que llegó, se sintió asfixiada por la presencia de Chiga. Aunque su fuerza era innegable, alguien tan orgullosa como ella no podía soportar la presión constante de un hombre. De repente se levantó y espetó. ¿Nos llamaste aquí solo para hacer demandas tan irrazonables? Sin girarse, Chiga respondió con calma. Obviamente. ¿Qué más? Bastardo. Fémur perfumado. Incapaz de soportarlo más, Hancock saltó en el aire y lanzó una poderosa patada directa a la espalda de Chiga. Grieta. La mano de Chiga le atrapó el tobillo en el aire. Su expresión cambió instantáneamente. ¿Tú, cómo pudiste? ¿Por qué mi mano no se convierte en piedra? Eso es lo que quieres preguntar, ¿verdad? Chiga se giró lentamente para mirarla, su mirada sin emociones. La posición de Hancock era bastante incómoda. Su pierna, extendida en el aire, fue atrapada por Chiga, dejando al descubierto más de lo que pretendía. Por suerte, su vestido largo con aberturas la cubría casi por completo. Pero la mirada directa de Chiga hizo que sus mejillas se sonrojaran. Gritó avergonzada. Suéltame. Ahora. Chiga tampoco quería quedarse allí. Khalifa y Ain, detrás de él, ya empezaban a mirarlo con extrañeza. Le soltó el tobillo. Hancock retrajo rápidamente la pierna y retrocedió unos pasos, con el rostro lleno de ira y humillación. Miró a Chiga con enojo, quien mantuvo la compostura. Sus labios se movían en silencio. La cara de Hancock se puso aún más roja cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Llevabas algo puesto después de todo. Hancock estaba completamente furiosa por las acciones de Chiga. Colocó las manos sobre su pecho, formando un corazón y apuntándolo directamente. Mero suave. Ondas en forma de corazón se extendieron desde sus manos, irradiando hacia afuera en ondas que pasaron a través de Chiga. Hancock observaba con confianza, segura de que la técnica había funcionado. En su mente, alguien tan audaz como para decir lo que Chiga acababa de decir no podía estar exento de lujuria. Al sentirse atraído por su belleza, debería haberse quedado petrificado al instante. Tenía plena confianza en el poder de su mero Noni. Pero incluso mientras las ondas rosadas continuaban cubriendo a Chiga, su cuerpo permaneció completamente inalterado. Los ojos de Hancock se abrieron de par en par, incrédulos. Decidida, incrementó la potencia de su poder, llenando el aire con aún más ondas brillantes en forma de corazón. Pero no importaba cuánto poder pusiera en el ataque, el único resultado visible era una tenue aura rosada que permanecía alrededor del cuerpo de Chiga. Finalmente, se detuvo. A pesar de todo su orgullo, Hancock tuvo que aceptar la realidad. Su habilidad no le afectaba en absoluto. Ni siquiera su fémur perfumado, capaz de petrificar objetos inertes, lo había afectado antes.
No tenía sentido intentar otros ataques. Los espectadores detrás de ellos quedaron atónitos. Especialmente Khalifa y Ain, quienes conocían bien las habilidades de Hancock. Sabían lo devastadora que era la fruta mero mero, sobre todo contra los hombres. Era imposible que Chiga no sintiera nada por Hancock. Estaban seguros de eso. Su belleza y figura eran de primera clase. Era difícil creer que un hombre pudiera ser completamente inmune a ella. Entonces, ¿por qué le había fallado el poder? Dracule Miaut observaba la situación con expresión seria. Su mirada penetrante notó los patrones negros en el cuello y el dorso de la mano de Chiga. Aunque la forma difería del haki de armamento tradicional, Miaut, quien poseía un haki avanzado, pudo distinguir de qué se trataba. Esa forma era, sin duda, haki de armamento, cultivado a un nivel incluso superior al habitual. Posiblemente vinculado a las habilidades de Chiga con la fruta del diablo. Al darse cuenta de esto, el corazón de Miaut se hundió. Haki del conquistador. Haki de armamento. Una habilidad de fruta del diablo. Y una esgrima que aún no se ha revelado. ¿Acaso este hombre tenía alguna debilidad? Chiga miró al atónito Hancock y finalmente habló. ¿Has terminado tu pequeño espectáculo? Su voz tranquila hizo temblar el cuerpo de Hancock. Sabía que no era su rival, pero aún así preguntó con terquedad. Admito que tu fuerza es mucho mayor que la mía, pero ¿puedes decirme por qué la Mero Mero Nomi no funciona en ti? Chiga tiró ligeramente de su cuello, revelando dos líneas negras que corrían verticalmente a lo largo de su garganta. ¿No lo sabías? Cuando el haki de armamento alcanza cierto nivel, puede invalidar por completo el poder de algunas frutas del diablo. Las pupilas de Hancock se contrajeron bruscamente. Ella sabía que el haki de armamento podía contrarrestar las frutas del diablo, pero en todo el tiempo que había usado la Mero Mero no Mi, nunca había conocido a alguien cuyo haki pudiera anular sus poderes. Casi había olvidado que existía tal posibilidad. Incluso si lo hubiera recordado, no le habría importado. Después de todo, estaba prácticamente hecha para su fruta. ¿Cuán poderoso tendría que ser el haki para anular su encanto? Pero hoy se demostró que era posible. Y lo peor de todo es que podía darse cuenta de que el haki de armamento era solo una parte de la fuerza de Chiga. Hancock lo miró desconcertado. ¿Por qué? ¿Por qué alguien tan poderoso trabajaría para la Marina? Si alguien como Chiga se uniera al gobierno mundial, el control de los dragones celestiales sobre el mundo se fortalecería. Su arrogancia y crueldad solo empeorarían. ¿Estaba realmente destinada a vivir toda su vida bajo su sombra? Su corazón se hundió. Hancock estaba allí, con el rostro pálido y la expresión vacía. Al verla en ese estado, Chiga descartó por un momento la idea de castigarla más. Aún así, era necesaria una advertencia. Con un destello, Chiga apareció a su lado. Hancock no se movió. Era como si hubiera aceptado el destino que le aguardaba. Chiga la miró y dijo en voz baja y firme. Ya has armado suficiente escándalo. Sé listo. No querrás que se sepa tu secreto, ¿verdad? ¿Qué? Hancock se giró bruscamente y el terror inundó su rostro. Ese secreto y el que ella preferiría morir antes que revelar, ¿cómo lo supo? Miró fijamente los extraños y brillantes ojos morados de Chiga. Un escalofrío le recorrió la espalda. Son tus ojos, deben ser tus ojos. ¿Cuántos poderes tienes? Chiga parpadeó. ¿Acaso creía que el Rinnegan también podía ver a través de los secretos? Ni siquiera él lo sabía. Pero no importaba. Déjala creer lo que quisiera. La fuerza de Hancock no era mala. Poseía el haki del conquistador y un gran potencial. Una vez desmantelado el sistema de los 7 señores de la guerra, podría ser una valiosa aliada. Y someterla sería fácil. Mientras se opusiera a los dragones celestiales, estaría de su lado. Chiga la miró directamente a los ojos. Deja de resistirte. Te diré algo que definitivamente querrás escuchar. Hancock no respondió. Simplemente se quedó allí, incapaz de resistirse. Ella no tenía elección, ni contra su fuerza, ni con su secreto expuesto. El Rinnegan de Chiga pulsó, proyectando una luz púrpura sobre su rostro. La mirada de Hancock se desvió y su voz resonó en su mente. Compórtate. Voy a acabar con los dragones celestiales. Las palabras la impactaron como un rayo. ¿Qué? ¿Este aterrador marine iba a oponerse a los dragones celestiales? ¿Pero no eran los marines leales a ellos? Hancock lo miró atónita.
Ese hombre la había sacudido una y otra vez ese día. Chiga no dijo nada más. Una misteriosa sonrisa se dibujó en sus labios cuando una enorme explosión de Aki del Conquistador, con un rayo negro violáceo, surgió de su cuerpo. Todos los presentes eran considerados fuertes dentro de Grand Line. Pero bajo esa presión abrumadora, sus cuerpos temblaron y se doblaron. Muchos de ellos emitieron gruñidos de dolor. Califa, Ain y Corazón observaron a los demás, confundidos por el repentino colapso de todos. No tenían ni idea de que Chiga los había excluido deliberadamente de los efectos del Aki. De no haberlo hecho, ya estarían inconscientes. Hancock, la más cercana a Chiga, se llevó la peor parte. El sudor le cubría la frente, pero comprendió el mensaje. Este hombre no fue hecho para servir a los demás. Le estaba diciendo, a pura fuerza, que sus ambiciones superaban con creces las de un marine típico. Mientras pensaba en su fuerza y su corta edad, el rostro de Hancock se sonrojó levemente. Espero que tenga éxito, ya se había dicho todo lo que había que decir. Chiga caminó hacia su asiento, rozando a Hancock. Hancock se dio la vuelta y se quedó mirando la palabra justicia estampada en la espalda de Chiga por un momento, luego lo siguió en silencio, pareciendo mucho mejor educado que antes. Moría, luchando por levantarse de entre los escombros, los miró a ambos, con ganas de llorar, pero incapaz. Pensó con amargura. ¿Eso es todo? Solo dije una frase y ni siquiera la terminé, y me dieron una paliza. Esa boa Hancock siquiera hizo un movimiento y solo recibió unas cuantas reprimendas. ¿Por qué el doble rasero? ¿Será porque soy fea? Sí, hombre. Moría bajó la cabeza y observó su figura ya hinchada. Bueno, quizás esa era la razón. Miró a Chiga con una mezcla de miedo y frustración, luego bajó su gran cabeza y regresó a su asiento sin decir otra palabra. Tras presenciar las humillantes derrotas de Moria y Hancock, los señores de la guerra restantes se calmaron rápidamente. No había otra opción. La fuerza hacía la justicia. Cuando Chiga regresó a su asiento, Califa inmediatamente comenzó a masajearle los hombros con atención. Su presión era perfecta, y bajo sus hábiles manos, Chiga cerró los ojos con satisfacción. Ain, mientras tanto, vigilaba a su lado, observando a los demás que estaban abajo. A sus ojos, ninguno de ellos era de fiar. Chiga se lo estaba pasando bien y no dejaría que nadie lo molestara. Había que decirlo. Tanto el secretario personal como el guardaespaldas de Chiga eran bastante dedicados. Hancock vio a las dos mujeres que flanqueaban a Chiga y sintió una extraña incomodidad en el pecho. Las miró brevemente, luego bajó la cabeza rápidamente y miró fijamente la mesa, como si intentara apartarlas de su vista y de su mente. Chiga volvió a mirar a Hancock y dijo fríamente. No me gustó tu comportamiento anterior. Como castigo, duplicaré el número de tripulaciones piratas que debes eliminar este mes. Hancock tembló. No le importaba mucho el castigo en sí, pero oír las palabras no me gustó le dolió profundamente. Aún así, ella asintió en silencio, aceptando el castigo. Moria también asintió. En su opinión, cualquier cosa era mejor que volver a ser golpeado. En el fondo, era un auténtico ermitaño. Chiga recorrió con la mirada la sala. Al ver que nadie más tenía nada que decir, hizo un gesto con la mano. De acuerdo. Si no hay nada más, pueden retirarse. El cuartel general se ha quedado sin suministros últimamente, así que no esperen que los entretengamos. Mientras hablaba, Califa de alguna manera sacó una naranja, la peló hábilmente y sostuvo un segmento en la boca de Chiga. El sudor corría por las frentes de Onigumo y Corazón. Las intenciones del vicealmirante Kirin eran evidentes. No les daba la bienvenida a esta pandilla. Los señores de la guerra ya estaban acostumbrados a la actitud brusca de Chiga, por lo que nadie reaccionó visiblemente. Crocodile, Moria, Doflamingo y Kuma se levantaron lentamente, preparándose para irse. Si se quedaban aquí más tiempo, temían que el vicealmirante Kirin explotara repentinamente y los atrapara a todos. ¿No sería eso una misión suicida? Hancock permaneció sentada obedientemente, como si no hubiera oído nada. Miau desplegó los brazos y estaba a punto de hablar cuando de repente Jimbe dio un paso adelante. Vicealmirante Kirin, hay algo que me gustaría discutir con usted. Miau hizo una pausa y permaneció en silencio por ahora. Chiga miró al hombre de rostro serio y piel azul y dijo rotundamente. ¿Quieres hablar de ese Gyojin Arlong, verdad? Ya está muerto. ¿Qué? ¿Estás aquí para exigir justicia?
Mientras hablaba, un aura aterradora estalló y envolvió a Jimbe. Una capa de sudor frío se formó en la frente de Jimbe mientras rápidamente levantaba ambas manos y decía: no. Lo malinterpretas. Arlon recibió su merecido. De verdad, fue un gran favor de tu parte perdonarle la vida a Chi. Chiga asintió levemente. Eres bastante razonable. Entonces, ¿qué quieres decir? La aterradora presión desapareció al instante, y Jimbe sintió que su cuerpo se aligeraba. Se secó el sudor de la frente y dejó escapar un largo suspiro de alivio, luego dijo respetuosamente: quería preguntarte sobre tu actitud hacia la raza Gyojin y la raza Sirena. ¿Eh? Chiga levantó una ceja. ¿Por qué preguntas eso? Después de pensarlo un momento, respondió: la raza de las sirenas está bien. Pero en cuanto a los Gyojin, parecen tener un serio problema con los humanos. Deberías saberlo. Es cierto, admitió Jimbe, pero es porque cada vez más humanos han estado asaltando y esclavizando a nuestra gente. Eso ha generado un profundo resentimiento entre muchos Gyojin. Aún así, muchos de nosotros deseamos vivir en paz con los humanos. Entonces deberías preguntarle a Roger por qué empezó esta supuesta gran era pirata. ¿Y no está la isla Gyojin bajo la protección de Barba Blanca? ¿Por qué le preguntas a la Armada su opinión? Jimbe bajó la cabeza, avergonzado. La isla Gyojin estaba bajo la protección de Barba Blanca porque el rey Neptuno tenía un fuerte vínculo con él. Barba Blanca era confiable, sí, pero seguía siendo un pirata. Lo que las razas Gyojin y Sirena realmente necesitaban era el reconocimiento de una autoridad mundial legítima. Ese siempre había sido el sueño de la reina Otoime, incluso a costa de su vida. Ella había deseado que un día su pueblo viviera en la tierra junto a los humanos. Si los habitantes de la isla Gyojin pudieran realmente dejar de lado sus prejuicios, ¿qué tan hermoso sería ese futuro? Y ahora, tras ver con sus propios ojos el poder y el potencial de Chiga, Jimbe lo supo. Este hombre estaba destinado a liderar la armada en el futuro. Su opinión sobre la isla Gyojin importaba más que la de nadie. Con este pensamiento en mente, Jimbe respiró hondo y dijo con cuidado: admito que la isla Gyojin es débil y que hemos tenido que depender de protección externa. Pero créanme que muchos de nuestros habitantes desean sinceramente obtener el reconocimiento del gobierno mundial y vivir en paz con los humanos. Chiga asintió. Entiendo. Tengo una idea general de cómo son las cosas por allá. Visitaré personalmente la isla Gyojin en el futuro. Mientras esté bajo la jurisdicción de la Marina, trataré a todos por igual. Pero si me topo con alguna escoria, no esperes que sea indulgente con ellos. Los ojos de Jimbe se abrieron de alegría. Aunque Chiga no había prometido nada, el hecho de que lo visitara personalmente ya era una gran victoria. Jimbe había oído hablar de las hazañas de Chiga. No toleraba el mal, y quienes se pasaban de la raya eran completamente eliminados. Pero a diferencia de Akainu, Chiga tenía su propio sentido de la moral. Hizo todo lo posible por evitar herir a civiles inocentes. Él fue un terrícola una vez, no lo culpes. La mayoría de los habitantes de la isla Gyojin eran gente buena y honesta. Si Chiga lo viera con sus propios ojos, lo comprendería, y su sola presencia disuadiría a los criminales que se aprovechaban de los débiles allí. Jimbe también entendió lo que Chiga quería decir con gente detestable. No solo piratas, sino también hombres pez extremistas como Arlon. Pero comparado con el sueño de paz, esos individuos ya no importaban. Incluso si Chiga los eliminara a todos, Jimbe no se opondría. Si el sueño de la reina Otoime realmente pudiera hacerse realidad, entonces todo valdría la pena. Sin pensarlo, Jimbe se levantó de su asiento e hizo una profunda reverencia. Estoy verdaderamente agradecido, vicealmirante Kirin. Chiga miró a Jimbe, quien estaba lleno de gratitud, y suspiró interiormente. Este debe ser el poder que conlleva la fuerza y el estatus. Quienes ocupan altos cargos a menudo solo necesitan decir unas pocas palabras para cambiar la vida de muchos. Planeaba visitar la isla Gyojin eventualmente, pero eso tendría que esperar hasta convertirse en almirante. Las armas antiguas, tan apreciadas en el mundo de One Piece, aún merecían la pena ser vistas en persona. Si su viaje a la isla Gyojin le había causado una buena impresión, no sería descabellado hacerles un favor. Dejar que los Gyojin y las sirenas vivieran en tierra firme era realmente tan importante. Para algo tan trivial, no había necesidad de llamar a los reyes del mar para que derribaran la isla. Chiga solo podía hacerlo.
Con sus habilidades visuales actuales, hacer que la isla Gyojin flote hacia la superficie, o incluso conectarla a la Tierra, sería una tarea sencilla. En ese momento, el único problema pendiente sería resolver los conflictos entre los residentes de la isla y los humanos. En cuanto al tráfico de esclavos, una vez que destruyera Mariejois, esos conflictos se resolverían con unas pocas prohibiciones estrictas. Hizo un gesto con la mano, indicándole a Jimbe que se sentara. El hombre pez de piel azul era un hombre honesto y decente, digno de su título de caballero del mar. No había razón para complicarle las cosas. Jimbe expresó su gratitud una vez más y luego regresó a su asiento. Se sentó atentamente, como un estudiante ansioso por aprender. Al ver esto, Doflamingo y los demás, que habían planeado irse, volvieron a sentarse. Este Kirin no es tan irrazonable después de todo. Si nos quedamos, quizá podamos suavizar un poco las cosas con él. Entonces quizá nuestras cuotas mensuales se relajen. Kuma no pensó tan profundamente. Simplemente sintió que veía otra faceta de Chiga. Como revolucionario de alto rango, le interesaba saber más sobre este joven oficial de la Marina. Claro, los demás le estaban dando demasiadas vueltas. La única razón por la que Chiga había reaccionado así antes era porque Jimbe le parecía encantador. Hancock se sintió conmovida en silencio. Hasta entonces, Chiga siempre le había parecido una figura fría y divina. Nunca esperó que se preocupara por los habitantes de la isla Gyojin. Ella despreciaba la trata de esclavos que asolaba la isla. Sabía que debía haber dragones celestiales detrás de ello. Donde hay demanda, siempre hay mercado. Las sirenas y los hombres pez raros eran justo el tipo de esclavos que esa escoria prefería. Dada la participación de los dragones celestiales, ella entendió mejor que nadie lo difícil que sería interferir en ese comercio. Pero este hombre había hablado delante de tanta gente. Parecía que realmente no tenía ningún respeto por los dragones celestiales, y que lo que le había dicho antes era sincero. Mientras pensaba esto, la imagen de Chiga en sus ojos comenzó a cambiar. Su figura parecía brillar como un pequeño sol. La mirada de Hancock se suavizó. La admiración floreció en sus ojos. Un rubor se extendió por sus mejillas. Chiga no tenía ni idea de que Hancock estaba absorto en sus pensamientos. Al ver su expresión cambiar, preguntó. «Hancock, ¿pasa algo?» Al ser interpelada por Chiga, Hancock se sonrojó aún más. Tartamudeó, apenas formando palabras. En realidad, ella estaba pensando. «Te dijo mi nombre, y tan suavemente». Bueno, la narrativa interna de Hancock estaba casi completa. En el mundo de One Piece, Hancock era la mujer más fácil, y también la más difícil, de conquistar. Oponerse a los dragones celestiales puede parecer sencillo, pero en realidad, muy pocos en el mundo se atrevieron a hacerlo. Aparte de Luffy y unos pocos más, ¿cuántos tuvieron realmente las agallas? Entre los que se atrevieron, la mayoría eran demasiado mayores, poco atractivos o no estaban interesados en absoluto en las mujeres. Hay un viejo dicho. Si te salva un hombre guapo, le pagarás con tu vida. Si te salva uno feo, le pagarás en tu próxima vida. El progreso de Chiga con Hancock superó con creces el de Luffy en la película original. Primero, se ganó su admiración gracias a su fuerza. Luego, reveló su postura sobre los dragones celestiales. Generalmente, para cambiar la actitud de un enemigo, primero hay que derrotarlo. Sin fuerza, no hay espacio para la persuasión. Chiga esperó una respuesta, pero no la obtuvo. Con un suspiro, se alejó del extrañamente nervioso Hancock y se preparó para irse con Califa y Ain. Pero alguien no iba a dejarlo salir todavía. Miauk, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló una vez que la habitación quedó en silencio. Vicealmirante Kirin, he oído que derrotó al león dorado Shiki con su habilidad con la espada. ¿Me concedería el honor de presenciarlo en persona? Los demás señores de la guerra quedaron atónitos. ¿Estaba Miauk, el mejor espadachín del mundo, a punto de desafiar a Kirin? Esto va a ser bueno. Califa no reaccionó externamente, pero en su interior asintió. Había acertado. Miauk quería desafiar a su jefe. Chiga no se sentía particularmente emocionado. De hecho, se sentía impotente. ¿En serio? ¿Esta gente no le tenía miedo en absoluto? ¿Iba a terminar alguna vez esta reunión? En realidad, no quería pelear con Miauk hoy. El desafío ni siquiera era personal.
Probablemente Miauk solo quería probar sus habilidades contra alguien a quien consideraba un compañero espadachín. Pero Chiga sabía más. Aunque podía blandir una espada, no estaba al nivel de un verdadero espadachín. Realmente tuvo que invocar a Susanoo y sacar una espada de 100 metros solo para tener una supuesta pelea de espadas. Antes de que pudiera responder, Hancock habló furiosamente. Miauk, eso es increíblemente grosero. Su arrebato conmocionó a todos en la sala. ¿Qué era esto? ¿La emperatriz pirata estaba defendiendo a un marine? Incluso Chiga la miró con una ceja levantada. Sabía que Hancock admiraba a quienes se oponían a los dragones celestiales, pero no se engañaba tanto como para pensar que ya se había enamorado de él. Después de todo, él no era Luffy. Hancock rápidamente apartó la mirada, avergonzada. Para ella, Chiga ya parecía agotado de entretenerlos a todos. No se atrevió a pedirle más tiempo. ¿Pero que Miaug lo desafíe ahora? ¡Qué falta de tacto! Miaug la ignoró. Sus ojos no se apartaron de Chiga. Al ver esto, Hancock se enfureció. Saltó en el aire y pateó hacia Miauk. Miauk frunció el ceño y tomó su espada negra, Yorum, solo para detenerse de repente. Chapoteo. El tobillo de Hancock, en el aire, fue atrapado suavemente por Chiga. Esta vez, tiró ligeramente y la atrapó como una princesa mientras descendía de nuevo al suelo. Con expresión cansada, Chiga miró a Hancock en sus brazos y dijo: «Él está aquí por mí. ¿Por qué te pones tan nervioso?» Hancock, aún en brazos, lo miró fijamente a la cara con los ojos muy abiertos. Su voz temblaba al empezar a hablar. «Ki». Pero no terminó. Su rostro se puso más rojo que nunca y, de repente, se quedó sin fuerzas, desmayándose en sus brazos. Ella está actuando como Hinata, qué linda. Chiga se quedó helada. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que había sucedido, comenzó a sacudirla suavemente. «Oye, Hancock. ¿Qué te pasa?» Hancock tardó un rato en despertarse lentamente después de que Chiga la llamara. Al darse cuenta de que aún estaba en brazos de Chiga, frunció los labios y guardó silencio. Al ver que Hancock estaba despierto pero aún parecía un poco débil, Chiga llamó a Ain y Khalifa para que la ayudaran. Como Hancock ya medía 1,9 metros, las dos mujeres parecían bastante pequeñas a su lado. Hancock se levantó de repente de los brazos de Chiga, hizo una ligera reverencia y dijo en voz baja: «Gracias por su amabilidad, vicealmirante Kirin. Esta concubina está bien ahora». Chiga la examinó brevemente, confirmando que realmente estaba bien, luego se dio la vuelta y no pensó más en ella. Cuando se dio la vuelta, Chiga notó que todos lo miraban a él y a Hancock con expresiones extrañas. Poniendo los ojos en blanco, Chiga activó su Rinnegan y lanzó una mirada penetrante, provocando que la multitud que lo rodeaba se quedara en silencio instantáneamente. Considerando cómo se habían desarrollado las cosas y conociendo la personalidad de Hancock, Chiga comprendió que había despertado por completo su fascinación. Bueno, suponía que no era malo. Que alguien con tanta fuerza y belleza fuera tan leal una vez enamorado, tenía sus ventajas. Hancock era, después de todo, una tonta enamorada de Manuel una vez que su corazón estaba conquistado. Con su situación resuelta, Chiga centró su atención en Miauk. Miauk, que anteriormente estaba ansioso por pelear, ahora dudó. ¿Interrumpí algo?, preguntó. ¿Prefieres continuar con eso? En cuanto dijo eso, el rostro de Hancock, a sus espaldas, se sonrojó. Miró de reojo a Chiga y luego bajó la vista rápidamente, sin decir nada. Chiga suspiró y miró a Miauk con cierta exasperación. ¿Quién habría pensado que Miauk comprendería algo así? ¿No se suponía que su único y verdadero amor era su espada negra, Yorum, y ese pequeño colgante que siempre llevaba? No hay interrupción. Querías pelea, ¿verdad? Entonces vayamos al campo abierto frente a Marineford. Se refería a la plaza utilizada durante la guerra de la cumbre. Vista desde arriba, Marineford parecía una luna creciente regordeta. La sección central que faltaba estaba llena de agua de mar, formando una bahía interior. El campo de batalla perfecto. Una vez decidida la ubicación, Chiga lideró la salida, seguido por los otros señores de la Guerra del Mar. Resultó que esperar un poco más había valido la pena. Una batalla entre Miauk y el vicealmirante Kirin fue un acontecimiento único en la vida. Todos los presentes sabían que estaban a punto de presenciar un acontecimiento histórico. Onigumo y Corazón no lo siguieron.
En cambio, intercambiaron miradas y se apresuraron a buscar al almirante de flota Sengoku. Miau desafiando al vicealmirante Kirin. Esto no era algo que pudieran ignorar. Mientras tanto, Sengoku disfrutaba de un raro momento de paz en su oficina, tomando té tranquilamente. Desde que Chiga llegó, Sengoku le había confiado cada vez más responsabilidades, lo que le permitía disfrutar del tipo de tiempo libre con el que la mayoría de los hombres de su edad solo podían soñar. En comparación con otros mundos, la jerarquía de la Marina en One Piece no estaba tan plagada de traiciones internas. Incluso cuando Akainu competía por el puesto de almirante de flota, luchaba abiertamente contra Aokiji, sin maquinaciones sospechosas. Y tras la guerra de la cumbre, Sengoku nunca se aferró al poder. Si aparecía alguien más capaz, se hacía a un lado sin dudarlo. Con el ascenso y el creciente poder de Chiga, Sengoku había comenzado gradualmente a delegarle autoridad. Ahora que contaba con ayuda, por fin podía disfrutar de los placeres sencillos de la vida, como beber un buen té e imaginar una jubilación tranquila. El té en su taza se había enfriado un poco, por lo que simplemente lo tomó y lo bebió de una sola vez. Pero antes de que pudiera terminar de tragar, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Onigumo y Corazón entraron corriendo, visiblemente nerviosos. Almirante de flota Sengoku. Miyauki y el vicealmirante Kirin están a punto de pelear. PFFF. Almirante de flota Sengoku. Sorprendido a medio sorbo, Sengoku escupió té por todas partes, con la cara morada al atragantarse. Mirando fijamente a los dos intrusos, gruñó. ¿Qué acabas de decir? ¿Por qué están peleando esos dos? Miyauki escuchó que el vicealmirante Kirin derrotó a Shiki en esgrima y lo desafió. Sengoku se quedó paralizado. Eso sonaba como algo que Miyauki haría. Y ese era el problema. Miyauki era un caso único entre los Shichibukai. Solitario, independiente y casi imposible de controlar. A diferencia de los demás, Miyauki no tenía territorio ni tripulación. Nada que perder. Era un impredecible. No solo eso, sino que también era uno de los pocos capaces de forjar una auténtica espada negra. Una auténtica espada negra no era solo haki de armamento sobre acero. Según la explicación de Yukimaru en Wano, requería imbuir la espada con toda su esencia, poder, haki, aura, durante años de batalla hasta ennegrecerla permanentemente. La fuerza de Miyauki era tal que incluso podía enfrentarse a Shanks el pelirrojo. Era el rostro de los señores de la guerra, sin duda. Y Chiga, bueno, no había necesidad de cuestionar su fuerza. Sengoku estaba seguro. Chiga era de nivel almirante, o incluso superior. Si esos dos se enfrentaran en el cuartel general, ¿cuánta destrucción causaría? ¿Quién pagaría la reparación? Con el rostro pálido, Sengoku miró a los dos oficiales. ¿El vicealmirante Kirin aceptó el duelo? Sí. ¿Dónde están peleando? Dijo que se dirigirían al campo abierto frente al cuartel general. Nani. Eso está a poca distancia de aquí. Exactamente. Van a arrasar con todo. Ustedes dos, deténganlos. Ahora. Sí, espera. ¿Qué? Onigumo y Corazón se miraron desconcertados. ¿Acababa de decir que debían detenerlos? ¿Sengoku estaba perdiendo la cabeza? ¿En qué se diferenciaba enviarlos a alimentar a los leones con ellos? ¿Era esta la forma indirecta de Sengoku de despedirlos? Sengoku comprendió de inmediato lo absurdo de lo que había dicho. Esto no era algo que los subordinados pudieran manejar. Necesitaba intervenir personalmente. En ese momento, Corazón añadió débilmente. Almirante de flota Sengoku, ¿no dijo que siempre podría confiar en el vicealmirante Chiga? Sengoku se congeló a mitad del paso. Ah, era cierto. Lo dijo durante el incidente de la fruta O-Pop. No esperaba que Corazón lo recordara y le repitiera sus propias palabras. ¡Qué chico tan confiable! Sengoku le dirigió una mirada orgullosa. Entonces Onigumo intervino. Almirante de flota Sengoku, ¿aún piensa detenerlos? Eso hizo que Sengoku volviera a la realidad. Cierto. Se le estaba acabando el tiempo. Si no actuaba ya, el cuartel general sería un desastre. Ya no se trataba de confianza. Se trataba de salvar su propia oficina. Sin decir otra palabra, Sengoku miró fijamente a Corazón, ignoró la puerta por completo y saltó directamente por la ventana. Su figura desapareció en el cielo. Corazón y Onigumo se quedaron allí, aturdidos.
Después de una larga pausa, Corazón susurró. Como se esperaba del almirante de flota Sengoku, siempre elige el camino más rápido. Oniguno asintió solemnemente. Con habilidades como esas, podría mantener el puesto durante otros 20 años. Marineford frente al cuartel general de la Marina. Aokeye y los otros señores de la guerra llegaron a la ubicación que Chiga les había dado, solo para encontrarlo ya parado en el borde del muro perimetral de Marineford. Chiga estaba de espaldas a ellos, con la mirada fija en la bahía interior justo afuera del muro, un área de aproximadamente 300 metros de diámetro. Si pretendiera utilizar Susanoo más adelante, este espacio sería más que suficiente. Todos miraron a su alrededor, desconcertados por la falta de un campo de batalla adecuado. ¿De verdad iban a luchar justo frente al cuartel general de la Marina? ¿Planeaba Chiga redecorar esta zona? Ojo de Halcón, sin embargo, permaneció indiferente. Si a Chiga no le importaba, a él tampoco. Lo único que importaba era la batalla. Dio un paso adelante, ya preparado, y preguntó. ¿Podemos empezar ahora? Chiga se giró con una mirada misteriosa. Por supuesto. Pero primero tengo que preparar el escenario. ¿Un ambiente adecuado? ¿Aquí no estamos peleando? No. Este es el cuartel general de la Marina. Si algo se rompe, ¿vas a pagarlo? Hoy. Por una vez, Ojo de Halcón pareció un poco incómodo. ¿Pagar a los marines por daños materiales? Ridículo. Chiga no esperaba que Aokeye pagara, por supuesto. Aún así, no podía permitir que destruyeran el cuartel general. Este lugar ahora era su hogar en el mundo de One Piece, y no permitiría que nadie lo dañara. Ni siquiera Aokeye. Con ese pensamiento, Chiga empezó a flotar en el aire. La mano de Ojo de Halcón, instintivamente, se extendió tras su espalda y aferró la empuñadura de su espada negra, Yoru. La tensión crepitaba en el aire. Entonces. Estallido. Un fuerte impacto sacudió la zona al tiempo que una figura enorme se desplomaba desde arriba. Era el almirante de flota Sengoku, quien había saltado desde la ventana de su oficina. Caminó entre los dos guerreros con autoridad, mirando fijamente a Ojo de Halcón. Este no es lugar para tu batalla. Si luchas aquí, le estás declarando la guerra a los marines. Aokeye frunció el ceño y miró hacia Chiga. Chiga no dudó. Almirante de flota Sengoku, no hay de qué preocuparse. Nuestra lucha no dañará ni un solo ladrillo del cuartel general. Ah, ¿sí? ¿Y cómo planeas lograrlo exactamente? Chiga sonrió y unas llamas oscuras se encendieron en sus manos, aunque no emitían calor, solo un frío antinatural y profundo hasta los huesos. Sengoku entrecerró los ojos. Reconoció las llamas al instante. Provenían de la fruta Nekomata, una zoan mítica que le había confiado personalmente a Chiga. ¿Pero por qué lo estaba usando ahora? Chiga no ofreció ninguna explicación. Sengoku lo entendería pronto. Usando el poder del camino de Eva, Chiga flotó hacia el mar como si tuviera la intención de sumergirse en él. Los señores de la guerra se sobresaltaron. Chiga era un consumidor de frutas del diablo. Debería hundirse como un martillo. Ankot Jadeo dio un paso hacia el borde, a punto de saltar tras él. Sengoku rápidamente la atrapó del brazo. Está bien, dijo Sengoku con calma. Ankot se giró para mirarlo fijamente. ¿Qué te pasa? Es un consumidor de frutas del diablo. No sabe nadar. Sengoku parecía confundido. Ankok odiaba a los hombres. ¿Por qué estaba tan alterada por Chiga? Aún así, explicó, Chiga es diferente. No le afecta el agua del mar. ¿Estás bromeando? Eso no es posible. Míralo tú mismo. A regañadientes, Ankok miró hacia abajo y se quedó paralizado. Chiga permanecía sobre el agua como si fuera tierra firme. Se quedó sin aliento y su corazón se calmó. Él estaba bien. Eso era todo lo que importaba. A ella no le importaba cómo. El amor no necesitaba lógica. En el mar, Chiga se arrodilló de repente. Llamas negras brotaron de sus manos, presionando contra la superficie del océano. Un único tomoe en su ojo derecho comenzó a brillar. Él habló en su mente. Medis, ¿has dormido lo suficiente? Una voz femenina madura y sensual resonó en sus pensamientos. Jeje, maestro, pensé que te habías olvidado de mí. Era Nekomata, Medis, su creación, atada dentro de su Rinnegan.
A medida que el poder ocular de Chiga crecía, ella entró en un largo sueño, nutrida por su inmenso chakra. Ahora, con el poder de su ojo derecho estabilizado, se despertó de nuevo. Ella lo había ignorado obstinadamente desde que despertó, enfurruñada en silencio. Pero con una palabra, una sola llamada, su voluntad se derritió como la nieve en primavera. Medis, voy a liberar todo tu poder. Prepárate. Ah, ¿te refieres al despertar? Siempre estoy listo. Chiga asintió para sí mismo, aliviado. Antes de despertar la fruta Necómata, necesitaba asegurarse de que Medis no se viera afectado. Ahora, con su consentimiento, comenzó. La energía ocular se apoderó del tomoe incrustado en su Rinnegan. El despertar había comenzado. Un gato yokai negro espectral se alzó detrás de él, y cintas de llamas sombrías se enroscaron alrededor de su piel. La temperatura bajó bruscamente. Incluso los soldados de Marineford empezaron a temblar y la niebla se elevaba entre sus respiraciones. Sengoku apretó la mandíbula. Esa presión escalofriante le recordó a la edad de hielo de Aokiji. Pero esto no era hielo. Era llama. Llama gélida y maldita. No había ninguna duda en su mente. Chiga había despertado la fruta Necómata. Y si los informes fueran ciertos, tal vez este ni siquiera fuera su primer fruto despertado. Sengoku recordó los informes anteriores de Aokiji y Akainu. También se sospechaba que la fruta Goro Goro había despertado. Un pensamiento aterrador se arraigó en su mente. ¿Podría Chiga ya tener el poder para derrotar a una tripulación de Yonko? Sin darse cuenta del caos en la mente de Sengoku, Chiga completó la transformación con calma. La pupila de su Rinnegan derecho ahora era una llama negra danzante. Él entrecerró los ojos. Reino del frío extremo. Fu. El mar explotó en un fuego negro fantasmal, rugiendo hacia afuera a través de la bahía interior y más allá. Entonces, alejarse. Tan rápido como aparecieron, las llamas desaparecieron. Y en su lugar, el mar se había congelado formando una llanura brillante y cubierta de escarcha. Chiga reapareció en la pared junto a los aturdidos señores de la guerra. Se volvió hacia Aokeye con una sonrisa tranquila. ¿Y bien? ¿Te gusta este campo de batalla? Aokeye se quedó atónito por un momento, luego hizo la pregunta que todos los presentes querían saber. ¿Cuántas habilidades tienes? Chiga ya estaba acostumbrado a este tipo de preguntas. Respondió con seriedad, mintiendo con seguridad. ¿Has oído hablar de las habilidades adaptativas? Las mías cambian según la situación. Sorprendentemente, Aokeye asintió con seriedad, respondiendo con voz profunda. Ya veo. Un poder aterrador, sin duda. Los demás detrás de él no pudieron evitar murmurar. ¿En serio creíste eso? Ojo de Halcón ignoró sus quejas. Mirando hacia el hielo, saltó y aterrizó directamente sobre su superficie, esperando a Chiga. Chiga fue tomado por sorpresa por un momento por la franqueza de Aokeye y lo siguió. Aokeye pisó firmemente el hielo para probar su fuerza, luego miró a Chiga, que estaba con las manos vacías, y preguntó. ¿Dónde está tu arma? Chiga hizo una pausa y luego hizo un gesto con la muñeca. Una vara negra apareció en su mano. Un destello púrpura parpadeó en el Rinnegan de Chiga, y la delgada vara negra comenzó a moverse, transformándose gradualmente en una larga espada negra. Como Ojo de Halcón quería un duelo de esgrima, Chiga accedió. Creía en el poder de la fuerza bruta. Con su poder actual, de pupila, el control de Chiga sobre la liberación Yin-Yang era lo suficientemente avanzado como para remodelar la vara en formas más simples, aunque no tan fácilmente como los orbes de búsqueda de la verdad. En el mundo de Naruto, Obito había usado los orbes buscadores de la verdad de forma extravagante, transformándolos en casi cualquier cosa. Chiga sin duda lo consideraría el usuario más llamativo de esa técnica. Ahora sosteniendo la espada larga formada a partir de la vara negra Yin-Yang, Chiga le dio un gesto, luego miró a Aokeye y asintió, listo para comenzar. Ojo de Halcón entrecerró los ojos y no dijo nada. Levantó la espada negra Yoru en una mano, saltó y la lanzó contra Chiga desde arriba. La espada en la mano de Chiga vibraba de tensión, envuelta en armamento de sublimación. Sosteniéndola con una mano, la levantó horizontalmente para bloquear. En el instante en que la espada negra Yoru chocó con la espada de Chiga, una onda de choque invisible estalló, dividiendo las nubes de arriba con un espacio que se extendió por el cielo. Desde ese único choque, Chiga ya pudo medir la fuerza de Aokeye.
Al menos a nivel cuasi yonko. Si no fuera por el refuerzo del armamento de sublimación, su espada Yin Yang podría no haber resistido ese golpe. Aokeye, al ver su ataque bloqueado, dio un paso atrás para crear distancia y luego levantó a Yoru nuevamente. La expresión de Chiga se tornó seria. Reconoció esa postura. Era la misma que Ojo de Halcón había usado cuando atacó a Barba Blanca en Marineford. Como era de esperar, Ojo de Halcón atacó hacia abajo. Una enorme ola verde de energía de espada se dirigió hacia Chiga. En lugar de usar su espada para bloquear, Chiga extendió su palma y dijo con calma. Empujón todopoderoso. Zumbido. Una onda de fuerza repulsiva invisible surgió de la palma de Chiga y se encontró de frente con la ola de espada entrante. Después de un breve choque de poder, la energía de la espada verde se hizo añicos en fragmentos de luz dispersos. El empujón todopoderoso continuó avanzando con fuerza residual, abalanzándose sobre Ojo de Halcón. En respuesta, Ojo de Halcón blandió su espada de nuevo, lanzando otra oleada que finalmente dispersó la energía repulsiva. Observando atentamente a Chiga, Aokeye pensó para sí mismo. Otra habilidad nueva, y muy poderosa. ¿Pero por qué no usa la espada? Si Chiga pudiera leer las mentes, probablemente suspiraría y diría. Quiero hacerlo, pero honestamente no soy bueno en eso. El empujón todopoderoso que Chiga usó fue preciso. De corto alcance, pero de gran potencia. Una clara señal de la seriedad con la que valoraba la esgrima de Ojo de Halcón. Aún así, recordando esa energía de espada, Chiga no pudo evitar quejarse internamente. ¿Ni siquiera un nombre de movimiento? De verdad que necesita unos días para aprender de Minato. Eres el espadachín más fuerte del mundo. ¿No podrías al menos nombrar tus ataques? Roger tenía partida divina, Big Mom tenía soberanía, e incluso Kaido tenía bagua trueno. Pero Ojo de Halcón. Solo cortes silenciosos. Incluso Zoro, que siempre estaba perdido, era meticuloso al nombrar sus movimientos. No solo gritaba nombres, recitaba un cántico completo. Comparado con eso, la actuación actual de Aokeye era, simplemente corte. Corte otra vez. Carecía seriamente de estilo. Aokeye, todavía de pie allí, finalmente habló. ¿Por qué no usas la espada que tienes en la mano? ¿Acaso mi habilidad con la espada es inferior a la de Shiki? Chiga meneó la cabeza. Para nada. Tu habilidad con la espada es indudablemente superior. Pero debo aclarar que Shiki no perdió por mi habilidad con la espada. Ah. ¿Entonces puedo presenciar el poder que usaste para derrotarlo? Al ver la intensa mirada de Ojo de Halcón, Chiga suspiró para sus adentros. Parecía que tendría que sacar esa espada hoy. Un enorme Susanoo perfecto de 300 metros de altura surgió de la nada. Chiga se acercó y agarró la empuñadura de la espada colosal, murmurando. Condensar. El Susanoo, de color morado oscuro, se alzaba sobre la bahía. Sengoku, viéndolo por primera vez, quedó visiblemente conmocionado por la aparición de la gigantesca construcción. No había manera de evitarlo. Un guerrero de 300 metros de altura que irradiaba poder y presencia era algo fuera de lo común. Incluso Little Wars Jr. Con sus 60 metros, causó un gran impacto durante la guerra. El Susanoo de Chiga lo hacía parecer pequeño. Mirando hacia arriba con asombro, Sengoku murmuró. Así que este es el gigante púrpura que mencionó Tsuru, es aún más aterrador de lo que imaginaba. Doflamingo tembló. La presión que emanaba este Susanoo era incluso más abrumadora que la presencia de Kaido. Con razón Kaido no logró detener a esta escama púrpura la última vez. Este poder no era humano. Ni siquiera era del linaje de, pero poseía un poder cercano al de un dios. ¿Quién era este hombre? En cuanto a Hancock, sus ojos ya se habían convertido en corazones. Estaba completamente fascinada. Al enfrentarse al Susanoo de frente, incluso Ojo de Halcón se estremeció. Pero su mirada no vaciló. Se fijó en la espada de 100 metros que Susanoo llevaba en la cintura. Murmuró. Entonces esto, ¿es ese tipo de manejo de la espada? La batalla entre Chiga y Mihawk había terminado, dejando una grieta enorme que se extendía desde la superficie congelada de la bahía interior hasta más allá de la pared exterior. Todos los demás señores de la guerra ya se habían ido, excepto Mihawk. No tenía motivos para irse. Al fin y al cabo, seguía recuperándose en el hospital del cuartel general de la Marina.
Acostado en la cama, Miauk observaba en silencio la aterradora cicatriz que iba desde su abdomen inferior hasta su hombro derecho, aún no completamente curada. Estaba claro. Había perdido esa batalla. Ante la energía de espada desatada por Susanoo, Miauk respondió con un simple y sencillo corte con toda su fuerza. Su ataque contenía una energía verde oscura entrelazada con relámpagos verdes parpadeantes. Las dos fuerzas chocaron y el ataque de Miauk fue finalmente superado. Había intentado seguir con varios cortes más, pero ninguno igualó la fuerza del primero. Al final, el ataque de Susanoo lo impactó directamente, dejándole la grave herida que ahora desfiguraba su cuerpo. Con heridas tan graves, Miauk no tuvo más remedio que quedarse y recuperarse. Regresar a su territorio en su pequeño bote en estas condiciones le habría llevado una eternidad. Mientras miraba distraídamente la herida, alguien llamó a la puerta. La expresión de Miauk cambió al recobrar el sentido. Pase, dijo con indiferencia. La puerta se abrió y entró Chiga. Al verlo, la expresión fría de Miauk se suavizó. No guardaba rencor hacia quien lo derrotó. Solo los fuertes merecían su respeto. Chiga miró la herida de Miauk con un dejo de impotencia. No esperaba que Miauk se enfrentara al Susanoo de esa manera. En realidad, Miauk podría haber esquivado. Una vez que su ataque empezó a perder fuerza, pudo retirarse. Pero en lugar de eso, insistió en enfrentarse directamente al ataque. Aunque Miauk era inmensamente poderoso, su fuerza dependía casi por completo de su habilidad con la espada. En cuanto a fuerza física o habilidades especiales, se quedaba un poco corto en comparación con algunos de los guerreros más versátiles. Sus habilidades eran altamente especializadas. Dedicaba todo su talento al ataque. Su Aki era fuerte, pero no al nivel de Shanks o Rayleigh. Entonces, Chiga clasificó la fuerza de Miauk como casi de nivel Yonko. Excepcionalmente peligroso, pero no equilibrado en todos los aspectos. Normalmente, Miauk respondía a los ataques de frente. Con el abrumador poder ofensivo de su espada, rara vez conocía la derrota, hasta ahora. La fuerza actual de Chiga ya había alcanzado el nivel de Yonko, quizás incluso más allá. De hecho, Chiga ahora podía derrotar a cualquier Yonko en un duelo 1 contra 1. Incluso contra dos a la vez, tenía una posibilidad real de ganar. A estas alturas, muy pocos en el mar podían resistir un solo golpe del Susanoo de Chiga. El hecho de que Miauk hubiera recibido el impacto y permaneciera consciente decía mucho de su fuerza. Chiga se acercó a la cama, mirando pensativamente los distintivos ojos de Miauk. Se parecían a los de Imu. En la Tierra, corrían rumores de que Miauk podría ser hijo de Imu, pero no estaba claro si era verdad o pura fantasía. Aún así, la posibilidad persistía. Miauk tenía un porte noble, lo que sugería una ascendencia noble. Pero eso no era lo que más molestaba a Chiga. Gracias al Rinnegan que poseía, cuanto más pensaba en los ojos de Imu, más se parecían a un Rinnegan dorado similar al de Otsutsuki Momoshiki, pero aparentemente incompleto. Una versión castrada, con menos anillos concéntricos, y el color dorado no cubría completamente el ojo. Un pensamiento escandaloso se coló en la mente de Chiga. ¿Podría Imu estar conectado con el clan Otsutsuki? Si fuera así, seguramente estaría al tanto de la existencia del Rinnegan e incluso podría buscarlo personalmente. Lo que avivó aún más esta sospecha fue la naturalidad con la que su Rinnegan aceptaba cada vez más frutas del diablo. No hubo rechazo, solo evolución. Incluso Tomoe había aparecido. Todo había progresado tan bien que Chiga comenzó a preguntarse si el Rinnegan y las frutas del diablo compartían alguna compatibilidad oculta. Si los ojos de Miauk realmente estuvieran vinculados a Imu. Y aún más curioso. ¿Por qué el Rinnegan parecía tan compatible con el poder de las frutas del diablo? ¿Realmente existieron los árboles de fruta del diablo? Si lo hicieran y podría absorber uno. Y de ser así, ¿podría evolucionar completamente hasta convertirse en un Otsutsuki? ¿Podría superarlos? Cuanto más pensaba, más descabelladas se volvían sus ideas. Su mirada hacia Miauk se volvió tan intensa que sintió un escalofrío en la espalda. Después de una larga pausa, Miauk finalmente rompió el silencio, incómodo por la mirada. Vicealmirante Kirin, ¿tengo algo en la cara? ¿Por qué me mira así? Ah, no, nada. Solo te revisaba el cutis, dijo Chiga con una risita seca. Parece que te estás recuperando bien. Gracias por tu preocupación. No me digas que nos estamos quedando sin recursos otra vez. ¿Intentas echarme?
Estaba bromeando, haciendo referencia a algo que Chiga había dicho en una reunión anterior. Un raro momento de ligereza por parte del estoico espadachín. Sorprendentemente, Chiga se sintió un poco incómoda al ser objeto de burlas de esa manera. ¿Pero quién era Chiga? Su expresión no cambió en absoluto. Claro que no. Solo lo dije antes porque algunos de nuestros invitados tenían un físico inusualmente imponente. En cuanto a ti, Chiga miró lentamente a Niauk. Su significado era claro. Para decirlo en términos terrenales. ¿Vale la pena preocuparse por ti, ramita flacucha? La expresión de Miauk se oscureció por un momento, pero luego volvió a la normalidad. Juró en silencio que haría que Chiga pagara por esa inyección, esa noche. Mientras tanto, Chiga estaba contento por dentro. Bastardo frío, siempre fingiendo frialdad con esa cara estoica, ¿te crees Sasuke o algo así? E incluso si hablamos de reyes del Okool, el clan Uchiha no tuvo escasez de ellos. Estaba Uchiha Madara, y más atrás, Indra, el progenitor del clan. ¿No eran todos ellos los tipos geniales originales? Incluso yo, Uchiha Chiga, cuando llegué al mundo de los piratas, pasé 10 años enteros manteniendo un perfil bajo en la aldea Kokoyashi. Simplemente me he vuelto un poco más desenfrenado con el tiempo. Y, después de lidiar con Miauk, Chiga no se olvidó de despedirse antes de irse. No preguntó sobre los antecedentes de Miauk. Su relación no había llegado a ese punto, y sus sospechas sobre Imu seguían siendo solo eso. Sospechas. Preguntar ahora podría atraer la atención del gobierno mundial, lo cual era demasiado arriesgado. En cuanto a usar genjutsu en Miauk, eso fue absurdo. La gente de este mundo no era como la de Naruto. No poseían chakra de forma natural, y el genjutsu funcionaba interrumpiendo el flujo de chakra del objetivo. Aunque Chiga podía imitar los efectos del genjutsu a través del poder ocular del Rinnegan, solo funcionaba en enemigos más débiles. Un individuo de voluntad fuerte como Miauk. El efecto sería insignificante. Incluso en Naruto, en el momento en que los personajes de nivel Kage y de nivel 6 caminos luchaban, el genjutsu casi se había vuelto obsoleto. El Tsukuyomi infinito solo funcionó porque explotó el chakra dentro de cada uno en ese mundo, atrapándolos en ilusiones antes de alimentar al árbol de Dios. No subestimes a los fuertes de este mundo. Cuando Chiga transmigró, One Piece ni siquiera había terminado. Las incógnitas eran demasiado grandes. La precaución seguía siendo la mejor estrategia. El continente de la línea roja, Tierra Santa Mariejois. Dentro del gran salón, los 5 ancianos estaban sentados en un círculo solemne, reunidos para discutir asuntos de gran importancia. El anciano vestido con un kimono blanco y empuñando una espada samurái fue el primero en hablar. Uchiha Chiga luchó contra Ojo de Halcón en el cuartel general de la Marina y lo hirió. Después, tuvieron una breve conversación, pero se desconoce el contenido de ese intercambio. El anciano con una prominente marca de nacimiento en su cabeza frunció el ceño. La identidad de Ojo de Halcón es un asunto delicado. Uchiha Chiga podría haber descubierto algo. ¿Deberíamos tomar medidas para advertirle? El anciano del sombrero negro plano meneó la cabeza. Es mejor no hacerlo. Imu-sama ya ha insistido en que, a menos que sea absolutamente necesario, no se debe interferir con Uchiha Chiga. Los 2 ancianos restantes intercambiaron miradas. Finalmente, el de cabello corto y dorado, el más joven de ellos, no pudo evitar preguntar. ¿Qué hace a este Uchiha Chiga tan especial? No parece ser miembro del clan de ¿por qué Imu-sama se preocupa tanto por él? El anciano del kimono blanco lo miró de reojo y respondió con frialdad. Eso no nos corresponde saberlo. Nuestro papel es seguir los arreglos de Imu-sama. ¿Estás cuestionando a Imu-sama? Ante esas palabras, la expresión del anciano de cabello dorado cambió. Rápidamente agitó las manos con pánico. Claro que no. Solo estoy preocupado. Uchiha Chiga está ascendiendo rápidamente. Pronto podría escapar de nuestro control. El anciano vestido de blanco se burló. El brazo que sostenía su espada tembló levemente, revelando una astilla del frío y reluciente acero. ¿Qué le pasó a Rox? Incluso con su temible tripulación, murió en el Valle de Dios, y ni siquiera recuperaron su cuerpo. El anciano de cabello dorado guardó silencio. Quizás simplemente estaba pensando demasiado. El anciano del sombrero plano habló de nuevo. Ya le informé a Sengoku que convocara a Uchiha Chiga a Mariejois. Lo conoceremos en persona. Bien.
Hablando de Sengoku, parece dispuesto a cederle el puesto de almirante de flota a Uchiha Chiga. ¿Qué opinas? Si Imusama dice que no interfiéramos, no lo haremos. Entonces, ¿lo dejaremos convertirse en almirante de flota tan fácilmente? ¿No es demasiado joven? La edad no importa. Además, el camino no será fácil. Akainu también quiere ese puesto. Es cierto. Quizás ambos luchen por ello. Eso sería ideal. Los marines son solo herramientas para nosotros. Si alguna vez se unen bajo una sola voluntad, será más difícil manipularlos. Ah, y esa chica, Nerona, está muy interesada en Uchiha Chiga. Cuando llegue, ¿por qué no dejar que ella lo guíe hasta aquí? Alguien dijo que el nombre Nerona debería ser Charlia, así que lo cambiaría. Nerona fue solo un nombre que elegí, ni siquiera sabía que Charlos tenía una hermana. ¿Dejar que un dragón celestial escolte a un marine? ¿No es eso darle demasiada importancia? No. Imusama valora a Uchiha Chiga. Es lógico ofrecerle un trato especial. Está bien. Haré que alguien informe a Roswart. Asegúrate de recordarle que no debe ser arrogante frente a Uchiha Chiga. Mientras Chiga no se pase de la raya, complácelo en lo que sea posible. Comprendido. Mariejois, palacio de la familia Roswart. Nerona yacía perezosamente sobre un lujoso sofá, sobre un esclavo con forma humana, con sus ojos entrecerrados mirando fijamente al techo. Charlos irrumpió de repente, gritando emocionado. Hermana. Acaba de llegar una nueva tanda de esclavos. ¿Quieres ir a echar un vistazo? Nerona ni siquiera lo miró. Respondió rotundamente. No. Es aburrido. Hoy. La emoción de Charlos se desvaneció en el acto. Otro rechazo. Olfateando dramáticamente, miró sombríamente a Nerona y murmuró. ¿Qué te pasa últimamente? Antes te encantaba ver pelear a los esclavos. Eso era antes. Ahora es aburrido. Pero incluso les di a algunos frutas del diablo Zoan. ¿No quieres verlos enloquecer? No me interesa. Y, al no ver ninguna reacción de su hermana, Charlos suspiró derrotado. Pero no había venido solo a presumir de los esclavos. Tenía un mensaje que entregar. Sabiendo que esto solo la molestaría más, dudó. Un marine llegará a Tierra Santa en unos días. Los 5 ancianos quieren que se lo traigas. Gruñó en voz baja. Solo un marine, y querían que su hermana lo escoltara personalmente. ¡Qué insulto para los dragones celestiales! Aún así, las órdenes de los 5 ancianos no podían ser desafiadas. Su padre, Roswart, consideró la tarea humillante y se la encargó, con la esperanza de que Nerona montara en cólera y despreciara al marine. Pero lo que sucedió después sorprendió a Charlos. Al oír la palabra marine, los ojos de Nerona brillaron. De repente, se incorporó y miró a Charlos con urgencia. ¿Un marine? ¿Cómo se llama? Charlos parpadeó sorprendido por su reacción. Ya no recuerdo. Algo como Uchiha Ikiei. Uchiha Chiga. Dijo con los ojos brillantes. Sí, eso es. Hermana, ¿cómo? Pero Nerona ya no escuchaba. Ya había saltado del sofá, con el rostro iluminado por la emoción. Charlos se quedó atónito. ¿Se había vuelto loca de rabia? No, parecía y emocionada. Lo cual le parecía aún menos lógico. Desde que Chiga abandonó el archipiélago Sabaody, Nerona no lo había vuelto a ver. Había enviado gente para contactarlo, pero él siempre los ignoraba. Peor aún, sus mensajeros a menudo regresaban humillados o castigados por el propio Chiga. Algunos sirvientes de la familia Roswart incluso temblaban ante la sola mención de acercarse a él. Intentó contactarlo por Denden Mushi. Solo se pudo conectar una vez, y fue así. Es Uchiha Chiga. Es Nerona. ¿Cómo? Loco. Hacer clic. La expresión del Denden Mushi se desanimó. Les había colgado. 6 caminos del samsara. En los 6 caminos del samsara, Chiga miró fijamente una larga lista. Detrás de él, Califa y Ain contenían la risa, tapándose la boca mientras recordaban lo que había sucedido ese mismo día. Fue la misma tarde que Chiga había visitado a Miauk en el hospital. Había estado planeando llevar a Califa y Ain a comer cuando Miauk apareció de repente en la entrada del edificio, esperándolo. Naturalmente, Chiga estaba confundido. ¿Por qué este tipo le bloqueaba el paso? ¿Le habría afectado tanto su pelea anterior que se había convertido en una especie de fanático?
Miauk, con el rostro tan indescifrable como siempre, habló con su habitual tono rígido. Me voy mañana. ¿Debería cenar hoy en tu comedor de marines? Ah. ¿Y qué quieres hacer? La herida en mi pecho fue tuya. Ya que me voy, ¿no deberías invitarme a cenar? Chiga arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Quería este tipo un festín de despedida? Parecía que Miauk guardaba rencor. Quizás ese comentario anterior de perro débil le había afectado mucho. Bien entonces. Con la complexión de Miauk, que parecía una ramita, podía comer todo lo que quisiera. Chiga tenía montañas de oro guardadas en su espacio puerta a puerta. Pensando en esto, Chiga le dio una sonrisa condescendiente, hizo un gesto con la mano y dijo generosamente. Bueno, yo invito. Vamos. Te llevaré al mejor restaurante del cuartel general. No digas que soy tacaño. Llamó a Khalifa y a Aim para que lo siguieran, pavoneándose. Miauk sonrió levemente y lo siguió. En el restaurante, Miauk no se contuvo. Tomó el menú y enseguida pidió varios platos abundantes. Chiga echó un vistazo a la selección. Toda carne de Seaking. Chiga asintió con aprobación. Buen sabor. La carne de Seaking era deliciosa y nutritiva. El único inconveniente era el precio. Pero cuando todo tenía un precio fijo, llamarlo caro tenía más que ver con el cliente que con la comida. Además, las porciones de Seaking eran enormes. Incluso Chiga no podía comer más que unos pocos platos en una sentada. Al ver la larga orden, Chiga se burló para sus adentros. A ver cuánto puedes comer. Pero para su sorpresa, Miau terminó cada plato con facilidad. Luego miró con calma a Chiga y dijo. Eso fue apenas suficiente. El restaurante de su cuartel general es un poco tacaño. Esto no alcanza. Chiga se molestó de inmediato. Este era su territorio. La sede era prácticamente su hogar. Criticar la comida era como darle una bofetada. Aquí está el menú otra vez. Pide lo que quieras. Quiero ver cuánto más puedes comer. Y así, Miau continuó comiendo durante varias horas más. Después de terminar el último plato, Miau se limpió elegantemente la boca con una servilleta y dijo con indiferencia. No está mal, pero las porciones son pequeñas. Estoy lleno como un 80%. Chiga se quedó mirando, estupefacto. Miró el vientre a un plano de Miau y no pudo evitar murmurar. ¿Eres un Saiyajin? ¿Saiyajin? ¿Qué es eso? No necesito un palillo. Y. Chiga recordó que Miau vivía en ese castillo con Perona, donde las comidas siempre eran escasas. ¿Sería un maestro del retorno a la vida? Al final, Chiga pagó la cuenta e incluso se quedó con el recibo para recordarse a sí mismo que Miau era un pozo sin fondo. Llegada a la línea roja. Un soldado de la marina se acercó a la cubierta, saludó e informó. Vicealmirante Kirin, el buque de guerra ha llegado a la línea roja. Está bien. Lo veo. Chiga dobló el largo recibo y lo guardó en su espacio puerta a puerta, luego se giró para contemplar la imponente línea roja. La altura era inmensa. La gente común solía necesitar un ascensor para llegar a la cima. Durante la saga de Reverie, Vivi y su grupo también subieron en ascensor. Junto al ascensor esperaban varios agentes con trajes negros. Chiga no dejó que nadie más se uniera. No era el momento de enfrentarse abiertamente al gobierno mundial. Esta vez, ninguno de los agentes mostró la arrogancia típica de quienes sirven a los dragones celestiales. Todos trataron a Chiga con extremo respeto. Chiga les hizo un gesto con la cabeza. Uno de los agentes activó el ascensor y este comenzó su lento ascenso. Cuando bajó del ascensor en la parte superior, fue recibido por la imagen de Nerona, vestida lujosamente con un atuendo noble. Chiga apenas le dirigió una mirada antes de inspeccionar el área. El rostro de Nerona se iluminó al verlo, pero frunció el ceño ante su indiferencia. Se acercó con tono de regaño. Es muy difícil contactarte. ¿Olvidaste lo que me prometiste? Chiga se detuvo, confundida. ¿Qué le prometí? Al ver su expresión perpleja, Nerona se dio cuenta inmediatamente de que no había tomado en serio sus palabras. Su irritación estalló. Prometiste ser mi guardaespaldas, ¿no? ¿Eh? ¿Cuándo dije eso? Esa noche en Sabaody. ¿Esa noche? ¿Qué pasó? Dijiste, que. Se detuvo a media frase, consciente de repente de los asistentes cercanos. Su expresión se volvió fría.
Los asistentes se quedaron paralizados y el miedo les subió de los pies a la cabeza. Cuando mencionó esa noche, ya habían empezado a maldecir mentalmente. Lo que haya pasado esa noche era claramente algo que no debían oír. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. La mirada de Nerona ahora estaba llena de desdén, como si mirara cadáveres. Su destino estaba prácticamente sellado. Chiga frunció el ceño. Él extendió la mano y presionó su casco de burbuja, girándola hacia él con la fuerza justa para que lo mirara. Los asistentes casi se desmayan en el acto. ¿Cómo se atreve este marine a tocar a un dragón celestial de esa manera? Sin embargo, Nerona se sonrojó. No parecía importarle en absoluto. Chiga ignoró su reacción y la regañó como a una niña mal portada. ¿En qué estabas pensando? ¿No estarás tramando algo otra vez? No, definitivamente no. Bien. Mientras esté aquí, intenta no causar problemas. Ahora, ¿por qué me vienes a recoger? Creen que nuestra relación es inusual, así que me enviaron a mí. ¿Quién tiene una relación inusual contigo? Nerona parecía agraviada y desafiante. Incluso con la mano de él todavía sobre su burbuja, protestó. Es inusual. Puaji. Al mirar fijamente a esta chica testaruda, los dedos de Chiga se crisparon involuntariamente. Era desconcertante. Se consideraba un Uchiha pacífico, siempre en contra de la violencia innecesaria. Pero había algo en esta chica que hacía que quisiera darle un golpe para que entrara en razón cada vez. Nerona no llevó a Chiga directamente ante los 5 ancianos. En cambio, lo arrastró hacia su palacio. Como se estaba haciendo tarde, pensó que sería mejor pasar la noche allí y cenar. Naturalmente, no invitaría a su hermano ni a su padre a la comida. Chiga no sabía que esto era idea de Nerona. Supuso que era parte de los arreglos de los 5 ancianos, así que lo siguió sin rechistar. Al entrar al salón principal del palacio de Nerona, Chiga inmediatamente vio una muñeca en el sofá central y su expresión se oscureció. Aunque la muñeca parecía bastante abstracta, podía ver que estaba modelada a partir de él, gracias a los ojos Rinnegan claramente dibujados en su rostro. Lo que lo empeoraba era la humedad en la cara de la muñeca. Era evidente que Nerona la había estado abrazando a menudo para dormir. ¿Qué demonios le pasaba a esta mujer? Tras haber recibido varias amenazas y una bofetada, no solo no lo odiaba, sino que parecía haber desarrollado sentimientos. Nerona, que caminaba detrás de él, notó que Chiga permanecía inmóvil con una expresión extraña. Curiosa, echó un vistazo por encima de su hombro y se quedó paralizada al ver la muñeca. Sus ojos se abrieron de par en par. Olvidando su voluminoso traje espacial, se abalanzó para arrebatarle la muñeca. Pero justo cuando se movía, Chiga la agarró por la parte de atrás del cuello. Por suerte, su ropa era lo suficientemente resistente como para no romperse. De lo contrario, habría sido todo un espectáculo. Sujetada por el collar, Nerona no se atrevió a voltearse para mirarlo. Por primera vez en su vida, quiso meterse en un agujero. Esta fue una verdadera muerte social. Chiga volvió a presionar su casco burbuja con la mano. Esta vez, en lugar de girarlo, lo presionó y lo arrancó con un movimiento de muñeca. Con un suave pop, el casco se desprendió y aterrizó en la mano de Chiga. A Nerona no parecía importarle. Los dragones celestiales solían usar cascos burbuja para evitar respirar el mismo aire que los plebeyos, pero aquí, solo estaban ella y Chiga. Había despedido a los guardias antes, ¿para qué los necesitaría con él cerca? No fue agradable respirar el mismo aire que Chiga. En lugar de entrar en pánico, respiró profundamente, como si se sintiera aliviada de liberarse del casco. Chiga, ahora de pie detrás de ella, frunció el ceño al ver su altísimo peinado. ¿Qué demonios es ese peinado? Es horrible. Nani. Este es un estilo tradicional de dragón celestial. Un símbolo de MMM. Y si piensas que es feo, lo defraudaré. Nerona se liberó de su agarre, se dio la vuelta y lo miró juguetonamente. Intentó arreglarse el pelo, pero estaba tan tieso por la laca que no se movía. Cuanto más lo hacía, más desordenado se le ponía. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Chiga parpadeó con incredulidad. ¿De verdad estaba a punto de llorar por su cabello? Sacudiendo la cabeza, formó varios sellos con una mano. Un muro de agua apareció junto a ella. Liberación de agua. Muro de formación de agua. Nerona miró el agua y luego a Chiga con ojos lastimosos y suplicantes.
Suspiró. Solo usa el agua. ¿No tiene sentido común? Hoy. Metió la mano en la pared de agua, tomó un poco en sus manos y comenzó a humedecerse el cabello. Efectivamente, con un poco de agua, su cabello empezó a caerse naturalmente. Unas suaves caricias después, su voluminoso peinado se deshizo. Con su cabello dorado naranja cayendo ahora suelto sobre sus hombros, lo sacudió ligeramente para sacar el agua. Chiga casi lanzó el jutsu de la gran bola de fuego solo para secarlo. Nerona lo miró tímidamente, pensando que debía verse terrible con un peinado tan simple. Pero para Chiga, ella en realidad se veía bien. Ya era hermosa, sobre todo para los estándares de los dragones celestiales, donde la mayoría parecían fruto de siglos de endogamia. Comparada con ellos, Nerona era deslumbrante. Con el pelo suelto, su vibra cambió por completo. De hecho, parecía tranquila. Eso es, siempre y cuando ella no hable. Al ver que Chiga no decía nada, Nerona asumió lo peor. Hizo un puchero. Lo sabía, este peinado de plebeya no me favorece. ¿Quién dijo eso? Me pareces muy linda así. HMPH, no es como si yo, ¿eh? Fue el primer cumplido que Chiga le había hecho. Se quedó paralizada, momentáneamente aturdida. Chiga ya había pasado junto a ella, demasiado perezosa para lidiar con su dramatismo, y comenzó a deambular por el lujoso palacio. Nerona salió de su estupor y se iluminó. Rápidamente se giró y lo siguió. Esta es mi habitación. ¿No es preciosa? Igualita a mí, ¿verdad? En la cena, Chiga y Nerona se sentaron uno frente al otro en los extremos de una mesa larga. Chiga se concentró en su comida. Tenía que admitirlo. Los chefs del dragón celestial eran de primera. Los platos eran perfectos en color, aroma y sabor. Nerona, por otro lado, picoteaba su plato. Había crecido con estos platos y hacía tiempo que se había hartado de ellos. Su atención estaba completamente fijada en Chiga. Había nacido en la cima del mundo. Consentida, mimada y protegida de cualquier adversidad. Todos a su alrededor se doblegaban ante sus caprichos. Entonces llegó aquella noche en Sabaody, cuando Chiga casi la mata. Fue la primera vez que alguien la miró a los ojos sin miedo. Incluso había intentado mostrarle amabilidad, y él no había respondido. Al no poder acercarse a él directamente, recurrió a recopilar información sobre él a través de sirvientes, periódicos o cualquiera que mencionara su nombre. Ella lo había visto ascender desde un simple capitán de marina en Sabaody hasta el único candidato a almirante de la armada en menos de 2 años. Incluso otros dragones celestiales habían comenzado a prestarle atención. Después de todo, los almirantes eran la fuerza de combate más importante de la marine. Cuando los dragones celestiales se enfrentaban al peligro, eran los almirantes quienes acudían a su rescate. La mayoría de los piratas no temían a los dragones celestiales, pero temían invocar la ira de un almirante de la marina. Y además, Chiga era joven, poderoso, e innegablemente guapo. Nerona incluso había oído que algunas dragonas celestiales habían comenzado a interesarse en él. El pensamiento la hizo curvar el labio con disgusto. Deberían mirarse al espejo. Todos se parecen a esa bruja pirata, Big Mom. Después de la cena, Nerona llamó a un hombre de negro que sostenía una pequeña y delicada caja. Ella tomó la caja y despidió al hombre con un gesto antes de acercarse a Chiga con un aire de misterio. Esto es para ti. ¿Adivina qué hay dentro? Chiga lo miró y al instante supo. Era una fruta del diablo. Ya no le interesaban tanto las frutas del diablo. Ya tenía en mente habilidades específicas para las ranuras finales de su ojo izquierdo. Aún así, como esta fruta provenía de la bóveda del tesoro de los dragones celestiales, probablemente no era nada común. No estaría de más echarle un vistazo. Al ver la expresión de suficiencia de Nerona, Chiga respondió rotundamente. Lo sé. Es una fruta del diablo. Hoy. La expresión de Nerona se desanimó. Esperaba crear algo de suspenso. En realidad, no sabía mucho sobre frutas del diablo. Su colección consistía principalmente en frutas tipo Zoan, que usaba para alimentar a sus esclavos y obligarlos a participar en brutales peleas para su entretenimiento. Pero tras enterarse del interés de Chiga por las frutas del diablo, tomó la iniciativa de aprender. Descubrió que existían muchos subtipos de Zoan, incluyendo Zoans míticas extremadamente raras.
Había recorrido la bóveda del tesoro con una enciclopedia en la mano, pero aparte de la fruta Asura que ya le había dado, no pudo encontrar otro Zoan mítico. Aún así, ella era un dragón celestial. El dinero no significaba nada para ella. Entonces ofreció una recompensa de 2.000 millones de bayas y, efectivamente, poco después recibió un Zoan mítico directamente en su mesa. Pensó que Chiga estaría encantada. Quizás este regalo incluso los acercaría más. Pero a juzgar por la expresión de Chiga, no estaba muy impresionado. Nerona sintió de repente que sus esfuerzos habían sido en vano y se quedó allí, incómoda. Chiga, sin embargo, se dio cuenta de que su actitud quizá había sido demasiado fría. Quizás se debía a que era una dragón celestial y claramente algo excéntrica, pero lo había tratado bastante bien. Desde el ascenso en Sabaody hasta esta rara fruta del diablo, sus intenciones parecían sinceras. Chiga se suavizó un poco, tomó la caja y dijo: Gracias. Lo acepto. No hace falta que me lo agradezcas. Siempre estuvo destinado para ti. Al ver a Chiga tomar la fruta y agradecerle, Nerona se iluminó. Era la primera vez que él le demostraba su gratitud, y eso le aceleró el corazón. Chiga abrió la caja. Dentro había un melón negro. Su característica más distintiva era el tallo superior, que se curvaba como un par de cuernos de toro. Nerona se inclinó con entusiasmo, orgullosa de sus esfuerzos. Ya lo busqué en la enciclopedia. Es una Zoan mítica, la Ushi Ushi no Mi, modelo. Rey demonio toro. Chiga levantó una ceja. Ushi Ushi no Mi podría haberla llamado simplemente la fruta del rey demonio toro. No hay necesidad de dramatizar. No planeaba comérselo él mismo. En cambio, ya tenía a alguien en mente. Zephyr, su maestro. Por supuesto, la mejor fruta para Zephyr habría sido la fruta vampiro del Conde Rojo, pero rastrearla no era realista. Él no era como Barbanegra, dispuesto a esperar 20 años solo por la Yami Yami no Mi. Esta fruta del rey demonio toro, como un Zoan mítico, era ciertamente lo suficientemente poderosa. Si Zephyr se lo comiera, su fuerza podría volver fácilmente al nivel de almirante. Y una vez que eso sucedió y hasta ahí llegó la jubilación. Zephyr ni siquiera tenía 70 años. ¿Qué hacía pensando en la jubilación? Es hora de volver al trabajo, viejo. Considera esto como tu regalo de reempleo. Mientras miraba la fruta, una sonrisa traviesa tiró de los labios de Chiga. Nerona estaba cerca. Al ver esa sonrisa, el corazón le dio un vuelco. Sus ojos se movían nerviosamente. Con Chiga finalmente mostrándose cálido, su coraje aumentó. Se acercó de puntillas, acercando su rostro poco a poco al de él. Chiga se dio cuenta y su sonrisa se desvaneció mientras su expresión se oscurecía. ¿Qué estás haciendo? Nerona se quedó paralizada, con el rostro todavía torpemente extendido hacia adelante. Chiga la miró, apenas conteniendo una sonrisa burlancia. Sabía exactamente lo que intentaba decir. Luego, sin previo aviso, se inclinó hacia adelante y le dio un golpecito en la frente. Película. Nerona se sobresaltó como si la hubiera alcanzado un rayo. Sus mejillas se pusieron rojas como la pólvora y casi le salía vapor de la cabeza. Ella parecía adorablemente nerviosa. Sacudiendo la cabeza, Chiga metió la fruta del diablo en el espacio puerta a puerta y dijo: Quiero darle esta fruta a mi maestro, Zephyr. ¿Te importa? Y ¿no hay respuesta? ¿Eso es un no? Y todavía no había reacción. Chiga extendió la mano y le tocó la frente otra vez. Esta vez, Nerona volvió a la vida y agitó las manos frenéticamente. Ya es tuyo. Puedes hacer lo que quieras con él. Ella lo miró con las mejillas rojas y no dijo nada más. Chiga volvió a sonreír. Cada vez le caía mejor. Si alguna vez tenía que aniquilar a los dragones celestiales, se aseguraría de que sobreviviera. Después de charlar un rato más, Chiga se dirigió a la habitación que Nerona había preparado para él. La habitación era enorme, con una cama ridículamente grande cubierta con telas lujosas. Pero lo más llamativo de la habitación era una extraña muñeca sentada en la cama. La muñeca parecía una versión retorcida de Nerona. Abstracta, torcida y maldecida con un peinado altísimo. Chiga se sentó en la cama, la recogió y murmuró: ¡Qué feo! ¿No te dije que dejaras de usar ese peinado? La mañana siguiente. Nerona, obedientemente, llevó a Chiga a ver a los 5 ancianos.
Ya habían retrasado la reunión un día. Si se demoraban más, los 5 ancianos se pondrían furiosos. En el camino, Chiga observó su entorno. Tenía que admitirlo. Los dragones celestiales vivían en todo su esplendor. La arquitectura era majestuosa y las calles impecables, mantenidas por innumerables trabajadores. Fue una pena que el lugar estuviera lleno de gente que le hacía doler el estómago. Un paraíso y desperdiciado. Pero no importaba. Con el tiempo, este lugar quedaría reducido a polvo. Después de todo, Chiga no era del tipo que vivía en casas de segunda mano. Pasando por un corredor pavimentado con mármol, Nerona condujo a Chiga a la cámara donde los 5 ancianos frecuentemente celebraban sus reuniones. Esta vez, la entrada no estaba rodeada por los habituales guardias vestidos de negro. En lugar de eso, 2 figuras con túnicas blancas permanecían en silencio en la puerta, luciendo máscaras distintivas. Una roja, la otra negra. Chiga los miró impasible. Debían ser agentes del CP0, los ejecutores directos del gobierno mundial. Reconoció la máscara roja. Pertenecía a Gismonda, quien había aparecido en el anime. Pero la figura de la máscara negra le resultaba desconocida. La mirada de Chiga se detuvo. Con la mayor sensibilidad del Rinnegan a la vida y la muerte, pudo decir inmediatamente que el individuo de la máscara negra no estaba vivo. Parecía más una marioneta que una persona. Nerona frunció el ceño. No los había visto antes y estaba desconcertada por su inacción. ¿Por qué no se habían hecho a un lado a pesar de su presencia? Los 2 agentes enmascarados permanecieron inmóviles hasta que una voz envejecida resonó desde el interior de la cámara. Dejad entrar a Uchiha Chiga. Ante la orden, las figuras enmascaradas se hicieron a un lado en silencio para despejar el camino. Nerona les lanzó una mirada molesta y levantó el pie para entrar, pero Gismonda extendió una mano para bloquearla, hablando respetuosamente. Santa Nerona, los ancianos solo convocaron a Uchiha Chiga. Por favor, quédate aquí. Nerona parecía indignada y estaba a punto de protestar cuando Chiga le dio una suave palmadita en el hombro y dijo: Está bien. Gracias por mostrarme el camino. Y no te preocupes, no he olvidado nuestro trato. Si hay una oportunidad en el futuro, te llevaré de compras a Sabaody. Sus ojos se iluminaron. ¿En realidad? Por supuesto. Cumplo mi palabra. Entonces regresaré ahora mismo. Nerona sabía que tenía poca influencia en ese lugar. Con la promesa de Chiga asegurada, sabiamente decidió irse. Después de dirigirle una última y prolongada mirada, se dio la vuelta y se alejó. Chiga no miró otra vez a los guardias enmascarados mientras entraba confiadamente a la cámara. En el interior, 5 pares de ojos se volvieron inmediatamente hacia él. Sin inmutarse, Chiga observó con calma a los 5 ancianos sentados frente a él en un largo sofá. Eran claramente manipuladores experimentados. Aunque no sabía si igualaban a Danzo en tácticas deshonestas, su presencia era mucho más imponente. Al fin y al cabo, eran la máxima autoridad del gobierno mundial. Comparados con ellos, Danzo ni siquiera podía considerarse jefe de aldea. Su legado se redujo a un breve período como el 5.grado Hokage no oficial antes de ser eliminado por Sasuke, quien irónicamente murió en un puente. Aunque los 5 ancianos parecían ancianos comunes y corrientes con rostros severos si no sabías quiénes eran, Danzo parecía un problema a una milla de distancia. Sus ojos se posaron en el Rinnegan de Chiga. El anciano vestido de blanco y con una espada apoyada en su regazo fue el primero en hablar. Uchiha Chiga, es nuestra primera vez. Tus ojos son tan extraordinarios como hemos oído. Son exclusivos de tu clan, ¿verdad? Chiga arqueó una ceja. ¿Se estaban poniendo a hablar del Rinnegan? Este se estaba haciendo el amable anciano, pero Chiga no se dejó engañar. Incluso si codiciaban su mirada, no le preocupaba en lo más mínimo. En su nivel actual, a menos que Mer y Geoi se tuviera una fuerza mayor que la de un yonko escondido entre bastidores, podría destruir todo el lugar y salir ileso. Él sonrió levemente. Sí. ¿Alguna vez has visto a alguien más con ojos como estos? El rubio 5 ancianos frunció el ceño. El tono de Chiga no era precisamente respetuoso. Abrió la boca, dispuesto a reprender, pero el anciano con el sombrero negro plano que estaba a su lado lo miró de reojo y sacudió ligeramente la cabeza. Reprimiendo sus palabras, el anciano rubio simplemente permaneció sentado allí, con el rostro tenso. El anciano con el kimono blanco mantuvo la compostura. Quizás sí.
dijo sonriendo. El aire en la habitación parecía espesarse. Chiga entrecerró los ojos y un tenue brillo púrpura brilló dentro de su Rinnegan. Entonces, el anciano vestido de blanco rió suavemente, golpeando su katana. Es broma. Dijiste que eras el último de los Uchiha, ¿verdad? G. Estaba empezando a pensar que aún quedaban otros con vida. Ah, ¿sí? ¿Y si los hubiera? Entonces serían mis últimos parientes restantes. Los invitaría a tomar el té y nos pondremos al día. Jaja. Eres sentimental, ¿no? Me halagas. El anciano rubio finalmente se hartó. Esta charla trivial era una pérdida de tiempo. Uchiha Chiga interrumpió. ¿De verdad Kaido tiene la fruta Opop en su poder? Nuestra red de inteligencia no lo ha confirmado. Chiga se encogió de hombros. No lo sé. Kaido sí robó la fruta. Todos los soldados de esos 5 acorazados lo vieron. La misión estaba a tu cargo. ¿No deberías asumir alguna responsabilidad? Ah. ¿Entonces debería ir a pelear con Kaido? La cara del anciano rubio se puso roja de frustración, pero una vez más, el anciano del sombrero plano le hizo una señal para que se calmara. Apretó los puños. El solo sonido de Uchiha lo irritaba muchísimo. El anciano de sombrero plano se volvió hacia Chiga con una expresión plácida. Uchiha Chiga, nos gustaría que visitaras Onigashima y recopilaras información sobre la fruta Opop. Dada tu fuerza, no debería ser difícil. Así que realmente querían que pusiera a prueba a Kaido. Clásico. A Chiga no le importó. No importaba si luchaba contra Kaido o no. Ya tenía asuntos que atender en Onigashima. Tras dar sus instrucciones, Chiga no se quedó mucho tiempo en la habitación. Tratar con esa gente era mucho menos atractivo que encontrar a Charlos y disfrutar de la vida extravagante de un dragón celestial. Tras la marcha de Chiga, el rostro del rubio Gorosei se llenó de ira. Dijo en voz alta. Todos lo vieron. Este Uchiha Chiga es un individuo incontrolable. ¿Vamos a dejar que se quede cómodamente en la marina? Gorosei, de barba larga, y el de la marca de nacimiento, que habían estado mayormente en silencio, asintieron en señal de acuerdo. La actitud de Chiga lo dejó claro. No tenía ningún respeto por el gobierno mundial. El Gorosei del kimono blanco y el Gorosei del sombrero negro intercambiaron miradas. Finalmente, el del kimono blanco habló lentamente. En cuanto a Uchiha Chiga, es mejor no tocarlo hasta que In-sama dé instrucciones claras. Dejarlo ir a Onigashima esta vez ya fue nuestra iniciativa. La marca de nacimiento Gorosei no vio ningún problema con eso y respondió directamente. Es comprensible. Todos conocen la importancia de la fruta Opop. Debe permanecer en manos del gobierno mundial. El rubio y barbudo Gorosei también asintió. En efecto. Este Uchiha Chiga ha estado recolectando poderosas frutas del diablo. Dudo que no se sienta tentado por la fruta Opop. Quizás ya se lo haya comido. Sus habilidades parecen infinitas. Ese Kaido bien podría ser un impostor. A medida que la conversación se volvió más acalorada, la expresión de Gorosei, el hombre con el sombrero negro, se oscureció. Era raro que los 5 discutieran, y no esperaban este nivel de discordia por Uchiha Chiga. Aún así, apoyó al Gorosei del kimono blanco. La voluntad de In jamás debe ser desafiada. Pensando en esto, habló en voz baja. Basta. Si de verdad quieren actuar contra Uchiha Chiga, entonces vayan a hablar con In-sama ustedes mismos. Al escucharlo mencionar a In nuevamente, el rostro del rubio Gorosei se retorció con frustración. No menciones siempre a In-sama. ¿Ahora eres su portavoz? Antes de que el Gorosei de sombrero plano pudiera responder, la expresión del rubio Gorosei se contrajo de dolor. Se desplomó en el sofá, retorciéndose sin control. Los demás saltaron alarmados, pero rápidamente comprendieron. Este era el castigo de In-sama. In-sama ya estaba disgustado. Mientras el rubio Gorosei continuaba retorciéndose de dolor, los otros 4 se levantaron rápidamente, se arrodillaron y suplicaron en voz alta. In-sama, nos hemos excedido. Por favor, tenga piedad. Perdónelo esta vez. En momentos como este, su unidad era absoluta. Porque ninguno podía garantizar que no serían los siguientes. Salvar a la rubia Gorosei ahora significaba protegerse en el futuro. Incluso después de que terminaron de suplicar, el dolor no cesó de inmediato. Solo después de un rato, la agonía del rubio Gorosei disminuyó lentamente.
Ahora pálido y tembloroso, se obligó a levantarse y se arrodilló con los demás, inclinando la cabeza repetidamente en señal de disculpa. Los demás tenían una expresión sombría. Este era el precio por desobedecer a Insama. Todos lo entendieron claramente. Aunque nominalmente eran los líderes supremos del gobierno mundial, frente a Insama, no eran más que perros leales. Si alguna vez cayesen en su ira, su destino no sería mejor que el de los esclavizados. Los Gorosei permanecieron arrodillados hasta que una voz fría resonó en sus mentes. No te metas más en los asuntos de Uchiha Chiga. En cuanto a él, yo tengo mis propios arreglos. En cuanto la voz se apagó, los 5 sintieron una oleada de alivio, como si hubieran sido perdonados. Hicieron varias reverencias antes de levantarse lentamente. Gorosei, con su kimono blanco, miró a Gorosei, rubio y todavía tembloroso, y dijo a la ligera. ¿Entiendes ahora lo que quiso decir Insama? Pálida y temerosa, la rubia Gorosei no se atrevió a responder con nada más que un asentimiento. Los demás, especialmente Gorosei, el de la marca de nacimiento y la barba larga, eran aún más apagados. Habían hablado con valentía apenas unos minutos antes. Que no los hubieran castigado fue pura suerte. Ninguno se atrevió a decirle una palabra más. Aún así, el odio que sentían hacia Uchiha Chiga solo se profundizaba. Pero ahora, cuanto más fuerte era su odio, más amargo se volvía. Era como saber que un hijo no era tuyo y aún así tener que criarlo. Totalmente insoportable. Mariejois habitación de las flores. En una alta plataforma de 3 niveles se encontraba sentada una figura esbelta y sombría. Solo sus ojos eran visibles. Pupilas rojas rodeadas por 2 anillos negros en forma de ondas. Esta figura era el verdadero gobernante del gobierno mundial. Im. Si Chiga hubiera estado presente, se habría quedado atónito con los ojos de Im. En su recuerdo, los ojos de Im eran dorados. ¿Desde cuándo se habían vuelto rojos como un Sharingan? En realidad, Chiga había sido engañado por las especulaciones de los fanáticos en línea antes de transmigrar. Nunca llegó a esta parte de la historia. Los ojos dorados fueron imaginados por los fanáticos. Los últimos capítulos revelan que los ojos de Im son rojos. Todo el cuerpo de Im estaba envuelto en sombras, lo que hacía que sus rasgos fueran imposibles de discernir. Mirando el pasillo vacío, murmuró para sí mismo. Un grupo de tontos entrometidos. Comparados con Uchiha Chiga, no valen nada. Acababa de darle una dolorosa lección al rubio Gorosei. Si ese idiota volvía a interferir, lo reemplazarían, para siempre. Im negó con la cabeza y continuó. ¿De verdad crees que puedes controlar a Uchiha Chiga? Nunca había oído hablar de un clan Uchiha, pero solo por esos ojos, es muy probable que sea de la misma familia que yo. ¿Entiendes lo que eso implica? Esta vez, el tono de Im cambió. Sonaba como si hablara una persona completamente diferente. Y efectivamente, su cuerpo empezó a temblar. La siguiente voz llegó entre dientes, no te corresponde decirme qué hacer. Solo eres un parásito que apenas se aferra a la vida en mi cuerpo. ¿Soy un parásito? ¿Y tú qué eres? Sin mí, seguirías siendo el perrito faldero de Joy Boy, o como se llame. Eso tocó la fibra sensible. Un extraño brillo rojo brilló en los ojos de Im. Poco a poco, el temblor cesó. Exhaló lentamente y dijo con una voz fría y venenosa. Al final, ambos somos traidores. Pero la diferencia es que yo lo logré. Y tú solo serás un peldaño en mi camino hacia la evolución. Mariejois habitación de las flores. Entre las flores florecientes, Im reprimió con fuerza otra consciencia y luego se quedó en silencio. Su figura se desdibujó gradualmente y finalmente desapareció del trono. Sin embargo, lo que no se dio cuenta fue que cuando sus ojos brillaron en rojo, una tenue luz púrpura brilló en los ojos de Chiga, quien estaba de pie junto a Nerona. Chiga pareció presentir algo y se giró para mirar en cierta dirección. Nerona, que había estado hablando con él, notó su repentina distracción y no pudo evitar preguntar. Chiga, ¿qué estás mirando? Chiga meneó la cabeza y sonrió. Nada. Solo una corazonada. Creo que es hora de irme. ¿Ah? ¿Ya te vas? ¿No puedes quedarte unos días más? Quería llevarte a ver las peleas de esclavos. Todavía tengo una misión que atender. Y sobre esos esclavos, deberías deshacerte de ese mal hábito. Simplemente disfruto viéndolos pelear. Y no te preocupes, los que compro son todos piratas. Sé que eres marine, lo entiendo. Eres más consciente de lo que pensaba.
En fin, tengo que irme. La próxima vez, te llevaré al archipiélago Sabaody. ¿En serio? Entonces será mejor que cumplas tu promesa. Nerona tenía verdadero miedo de que Chiga volviera a ignorarla. No respondía a sus cartas ni a sus llamadas de Denden Mushi. Antes, aceptaba que no le importaba mucho. Pero después de pasar estos 2 últimos días juntos, sobre todo esa noche, se había encariñado con él. Si Chiga volviera a tratarla con indiferencia, no estaba segura de poder soportarlo. Ella decidió en secreto. Si se atreve a ignorarme otra vez, iré personalmente al cuartel general de la Marina y le preguntaré por qué es tan desalmado. Solo pensarlo hizo que Nerona sonriera como una tonta otra vez. Como era de esperar, Chiga inmediatamente le dio un golpecito en la frente, sacándola de su fantasía. Nerona no se atrevía a actuar con arrogancia. Frente a Chiga, su identidad como dragón celestial no significaba nada, y sabía que alardear de ello solo le granjearía su desprecio. Pero, curiosamente, no le importaba. Su relación actual era refrescante. Nunca había experimentado nada igual, y lo estaba disfrutando. Al verla comportarse tan obedientemente después de la película, Chiga en realidad se sintió un poco mal. Nerona había sido sorprendentemente considerada estos últimos días. Habría sido de mala educación irse sin mostrar gratitud. Con ese pensamiento, Chiga metió la mano en su espacio puerta a puerta y sacó una pequeña pepita de oro. La observó un momento y murmuró en voz baja. Forja de rayos. ZZZ. Un rayo púrpura crepitó en su palma. El intenso calor distorsionó el aire a su alrededor mientras el oro se derretía y cobraba forma, formando finalmente una versión en miniatura del dios del trueno volador Kunai. Un pequeño orbe de llama negra lo enfrió rápidamente. Entonces, Chiga fijó un trozo de papel con la inscripción del jutsu del dios del trueno volador en el mango del kunai, completando el proceso. Nerona observaba con los ojos abiertos, maravillada, cómo convertía un trozo de oro en un objeto de aspecto extraño. Pensó para sí misma. La habilidad de Chiga es realmente asombrosa, aunque esa cosa parece un poco fea. Chiga examinó el mini kunai y asintió con satisfacción. No es mala artesanía. Le entregó el kunai a Nerona. Aquí. Es para ti. ¿Eh? Para mí. Es precioso. Nerona no esperaba un regalo. Lo agarró de inmediato y lo guardó en su traje espacial como un tesoro preciado, como si temiera que cambiara de opinión. Al verla tan protectora, Chiga suspiró y luego dijo. Probablemente nunca lo necesites. Pero si estás en peligro, úsalo para invocarme. Me voy. Nerona asintió con entusiasmo, agarrándose el pecho. Justo cuando abría la boca para hablar, la figura de Chiga se desvaneció. Nerona se quedó congelada, mirando el espacio vacío frente a ella y murmuró suavemente. Al menos y un beso más y... 6 Caminos de la Reencarnación. Oficina de Chiga. Califa estaba sentada en el escritorio de Chiga, revisando los últimos documentos del cuartel general de la Marina. Su pluma se movía con agilidad, anotando y firmando diversos documentos. Hacía tiempo que se había acostumbrado a estas tareas en su ausencia. Si hubiera querido, podría haber aprovechado el nombre de Chiga y haber hecho lo que quisiera. Pero Califa no era de ese tipo. Ella sabía que no podía ayudarlo mucho en la batalla, así que se aseguró de que sus asuntos fuera del campo de batalla estuvieran en perfecto orden. Desde que los 5 ancianos la vendieron a Chiga, su vida se centró completamente en él. Sabía perfectamente que Chiga estaba rodeado de muchas mujeres, pero ¿y qué? Ella era quien pasaba más tiempo a su lado, más de lo que Gion podía afirmar. Califa estaba contenta con eso. Si tuviera una pequeña queja, sería la presencia de Ain, quien estaba recostado en el sofá. Ain se había convertido recientemente en seguidora de Chiga. Aunque no interfería con las tareas de Califa, su presencia dificultaba pasar tiempo a solas con él. Por supuesto, Ain no tenía ni idea de que Califa se quejaba mentalmente de ella. Se sentó en el sofá, admirando en silencio su ética de trabajo. Califa realmente es capaz, todo está siempre perfectamente organizado. Ain siempre había admirado a Califa, no por su edad, sino por su experiencia y serenidad. Se sentía como una niña en comparación. Califa se había formado en el gobierno mundial. Sus habilidades y conocimientos lo reflejaban. Ain la respetaba profundamente.
Mientras ambas mujeres estaban perdidas en sus pensamientos, Chiga reapareció repentinamente en la oficina y esta vez, aterrizó directamente en el regazo de Califa. Sintiendo el peso inesperado, Chiga se inclinó ligeramente hacia atrás, notó que Ain lo miraba de manera extraña y preguntó. ¿Le cambiaron el acolchado a esta silla? Es sorprendentemente cómoda. ¿Lo cambió Califa? ¿Dónde está? Ain se cubrió la cara y suspiró. Está sentado sobre ella. Chiga se quedó paralizado. Se levantó rápidamente y se giró para encontrarse con Califa, con el rostro rojo como un tomate. Califa lo fulminó con la mirada y estaba a punto de decir algo. Jefe, usted. Alto. Fue un accidente. Un accidente total.